En la Puna Argentina, a más de 3.000 metros de altura, rodeado por montañas y cerros, hay un tesoro natural que está cambiando la economía de la región. El litio, un metal fundamental para el futuro no solo de Argentina, sino del mundo. Litio, el tesoro de la Puna Argentina. El litio es un metal y es el primero de la tabla. Eso quiere decir que es el más liviano. En su estado natural se encuentra en rocas o disuelto en agua. Puede ser desde agua de mar, donde la concentración es muy baja, hasta salares, donde es muy alta. Los salares son lagos secos y en la superficie son paisajes extensos y blancos, pero por debajo, en capas subterráneas, hay agua llena de minerales y sal. Las salmueras, donde el litio se encuentra más concentrado. Ese es el tesoro natural de la Puna Argentina. Para extraerlo se hacen perforaciones que llegan hasta las salmueras, que pueden estar desde 100 hasta 800 metros de profundidad. Desde ahí se bombea, se transporta a través de caños y se coloca en grandes piletas, donde el agua se va evaporando y el litio queda más concentrado. El proceso de piletas lleva 18 meses. Y resulta que la mayor cantidad de recursos del mundo están en América del Sur, específicamente en el llamado Triángulo del Norte. El argentino comparte el sur de Bolivia y el norte de Chile. Ahí están los salares, que concentran el 80% de los recursos mundiales de este metal. Además, el sector de la industria automotriz es la fabricación de autos eléctricos. Para que te des una idea, para cada batería de este tipo de autos se necesitan 5 kilos de litio, lo mismo que se necesita para hacer funcionar 17.000 celulares. Como si fuera poco, otros países del mundo invierten cada vez más en energías renovables. Para eso se necesitan muchas baterías de litio, mucho material. Argentina es el tercer productor mundial de litio, solo superado por Chile y Australia. Se calcula que en Salta, Jujuy y Catamarca hay recursos para cubrir la demanda global de los próximos 133 años. Hoy las minas del Salar de Hombre Muerto y las del Salar de Olaroz generan más de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos en la región, que incluyen servicios, transporte, comida, ropa e insumos para la minería. Argentina es el país con más inversiones para exploración del litio y el que tiene mayor cantidad de nuevos proyectos. Las inversiones rondan los 3.000 millones de dólares y van a generar más de 2.000 puestos de trabajo directos. En 2018, las exportaciones superaron los 250 millones de dólares y se proyecta que en 2024 van a multiplicarse por 8. ¿Sabes qué significa eso? Que Argentina podría exportar más litio que carne. Bueno, eso que ustedes están viendo es el petróleo del siglo XXI. Ustedes seguramente tienen a mano un celular que tiene una batería de litio, pero eso no es nada porque el uso del litio se va a multiplicar, como decía recién. Eso que ustedes estaban viendo no es un documental cualquiera, es un documental hecho por el gobierno argentino para mostrar la importancia que tiene el litio y para vender, para ofrecer lo que se puede hacer y lo que se puede invertir en la Argentina a partir de eso, del litio. Pero presten atención, porque lo que parece ser una bendición económica, por aquello de que Dios es argentino y que de vez en cuando se acuerda de este país y lo bendice con cosas tales como los yacimientos de vaca muerta, de gas y de petróleo, y ahora en este caso lo del litio, eso que parece ser una bendición económica se puede convertir en una maldición política. El litio es el petróleo del siglo XXI, pero claro, recuerden que las grandes guerras, los grandes golpes de Estado, las grandes desestabilizaciones se hicieron últimamente, en el último siglo, por las fuentes de energía. La Primera Guerra Mundial se hizo por el petróleo. Se había acabado la hegemonía del carbón y entonces los motores nuevos funcionaban a petróleo, funcionaban a combustibles en base a petróleo. Y entonces Alemania no tenía petróleo, ¿y qué hizo? Empezó a buscar lugares donde pudiera conseguir petróleo para estar lista para el nuevo salto industrial. Y llegó así, se expandió y comenzó la guerra buscando lugares donde pudiera tener petróleo. Gran Bretaña sacaba el petróleo de sus colonias, Estados Unidos tenía petróleo. ¿Dónde se había encontrado petróleo en ese momento, unos años antes? Aquí en la Patagonia. ¿Y por qué hubo una expansión tan grande de alemanes en esos primeros años del petróleo en la Patagonia? Por eso, porque querían tener petróleo. Piensen, si no, en las guerras del Medio Oriente, buscando el petróleo y cada vez que había un problema en
en la producción de petróleo, Estados Unidos invadía algún país que tuviera petróleo, se peleaba con Irán, invadía Irak. Ahora tiene a Arabia Saudita prácticamente bajo su mando, que le garantiza un flujo de petróleo, pero está peleado con Venezuela. Otra vez la pelea por el petróleo, y todo esto lo que ha desencadenado. Golpes de Estado, guerras, lo que ustedes ya saben. Ahora bien, el siglo XXI va a necesitar litio. Y la mayor parte de las reservas mundiales están en 3 países. De esos 3 países, Bolivia, Chile y Argentina, 2 hoy están en crisis política. Esto debería llamarnos la atención. Pero lo más interesante es que si bien Chile y Argentina van adelante de Bolivia en materia de desarrollo, en materia de inversiones directas y de producción y exportaciones de litio, Bolivia tiene el 50% de las reservas mundiales de litio. O sea, hay gente que estratégicamente mira mucho más adelante de lo que miramos nosotros. Entonces mira y dice, bueno, ¿dónde están las mayores reservas de lo que va a ser el petróleo del siglo XXI? En Bolivia. Y miren lo que le pasó a Evo Morales. Y si yo les cuento que además Evo Morales tal vez se equivocó de estrategia y no repartió el litio como debía o hizo algunas cosas que ofendieron a algunos señores que tienen poder y necesitan de ese litio, uno va a empezar a entender más. Estamos frente a una nueva época en la cual ahora le toca a América Latina, o le va a tocar a América Latina, vivir las desestabilizaciones y los quilombos que ha vivido Medio Oriente desde hace años, porque si no uno no puede entender. ¿Es solamente lo que está pasando en Chile, tiene que ver solamente con los problemas internos de Chile, o tiene que ver con cosas tales como esta? La provisión o garantizarse la provisión de un mineral que es la fuente fundamental para el desarrollo de la energía del futuro. Piensen que los autos van a funcionar a baterías de litio. Las ciudades, hay ciudades hoy por hoy, hay desarrollos de Tesla, el famoso señor que quiere mandar una expedición a Marte, que está pensando en hacer grandes ciudades que ya no dependan de la electricidad común. Van a tener energía solar, van a tener energía eólica, esa energía se va a almacenar en inmensas baterías que necesitan litio y a partir de ahí las ciudades van a ser autónomas. Todo esto hace pensar que alguien que mira más adelante de lo que miramos nosotros en este país le esté dando mucha bola al litio. En Bolivia, Evo Morales había intentado no solo extraer el litio, sino también industrializarlo de alguna manera. Les vamos a contar cómo esta noche en GPS, pero se equivocó. Poco antes de ser destituido, Evo Morales había presentado un auto eléctrico con baterías de litio de fabricación china. Era toda una imagen. Evo Morales miraba más hacia China que hacia Estados Unidos y tal vez esto fue lo que desestabilizó la región o lo que está desestabilizando la región. Teléfono para un señor que se llama Alberto Fernández y que va a ser el próximo presidente de la Argentina. ¿Están al tanto de lo que puede pasar con el litio? ¿No tiene que tomar nota el próximo presidente de lo que le pasó a Evo Morales, a quien lo destituyeron con la policía y con un par de militares que se dieron vuelta? Los gobiernos nuevos en América Latina van a ser gobiernos fuertes, van a tener autonomía o van a ser un castillo de naipes que ante el menor toqueteo, el menor gesto de independencia de las cosas realmente importantes le van a decir, se acabó, te autoacuartelamos 3 o 4 policías y te fuiste. Esto fue lo que le pasó a Evo Morales. Alberto Fernández debería tomar nota de lo que está pasando en 2 de los 3 países que tienen litio. En la Argentina el litio, además, para colmo, está en una provincia opositora. La principal provincia que produce litio es Jujuy, donde ahí gobierna un señor que se llama Gerardo Morales, que quiere liderar la oposición y quiere correrlo a Macri del liderazgo de la oposición. La cosa se pone muy interesante aquí en América Latina o se pone muy peligrosa. Una bendición económica, algo que puede traer dinero a la Argentina, puede convertirse en una maldición política. Ni en Argentina ni en Chile hay proyectos serios para industrializar el litio. Como siempre, América Latina vuelve a ser, como fue históricamente desde los tiempos de los españoles, en materia de minería, el lugar que provee la materia prima para que otros la utilicen. Y esto es lamentable. Pero Evo Morales intentó hacerlo y le fue mal. Es una lección, es una amenaza para ver si la Argentina quiere producir o quiere industrializar de alguna manera esto que va a ser el combustible del siglo XXI.
¿Vamos a seguir solamente exportando el litio para que otros hagan las baterías y otros hagan la industrialización de ese mineral? Porque si no nos amenazan con un golpe de Estado. Todas estas cosas están acá. Algunos dicen, bueno, el golpe de Estado en Bolivia puede haber sido por la cocaína. Y la verdad que la cocaína hoy por hoy es casi una droga vintage. Piensen que al hijo del Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán, metía cocaína en los Estados Unidos. El hijo ya no mete cocaína, mete fentanilo, son drogas sintéticas. La cocaína hoy por hoy no es una droga que sea muy codiciada, por lo menos en los mercados mundiales, en los principales mercados mundiales. Lo que sí es codiciado es el litio. Es esto que nosotros les acabamos de presentar. Si uno mira solamente la cuestión chiquitita de quién va a estar en el gabinete, si no van a estar, qué van a hacer con la deuda, y sí, es importante porque es lo que nos acosa y lo que nos va a marcar lo que tiene que hacer el gobierno en los próximos meses. Pero hay que levantar la mirada porque las grandes tormentas vienen por las cuestiones estratégicas, no vienen por las cuestiones coyunturales. Y en las estrategias globales, los tipos que miran el planeta como si fuera el tablero de TEG, miran estas cosas. El siglo XXI va a estar marcado por esto, por la necesidad de baterías, por la necesidad de litio. Y el litio está en la puna. Y una parte de esa puna es Argentina. Bienvenidos, esto es GPS. Hola, bienvenidos de nuevo. Bolivia y Alemania han creado una empresa mixta para producir baterías de litio en el Salar de Uyuni. Los presidentes de yacimientos de litio bolivianos, Juan Carlos Montenegro, y de la empresa alemana ACEI Systems, Wolfgang Schmutz, suscribieron hoy miércoles en Berlín el documento de fundación de la empresa pública mixta. El 51% de la sociedad pertenece al Estado boliviano y el 49% a la empresa germana. Surge una cuestionante, usted en casa, ¿será que se puede incrementar las regalías del litio para Potosí? ¿Es viable? ¿No es viable? Con pasos firmes, la industrialización de nuestros recursos naturales avanza. La planta piloto de materiales catódicos de Potosí está lista para producir óxido de manganeso litio y otros elementos con los que se fabrican las baterías de litio. La puesta en marcha de esta planta completa la cadena de industrialización del litio a escala piloto. Vamos a hablar acerca de la industrialización del litio y el departamento de Potosí, que va a recibir el 3% de las regalías obtenidas por este proceso. Solicitudes de audiencias, reuniones de emergencia al presidente Evo Morales para tratar este tema y jamás eso ha sido resuelto y jamás ha sido respondido por parte de Evo Morales. Dirigentes del Comité Cívico de Potosí llegaron a La Paz e iniciaron una huelga de hambre. Su demanda incrementar las regalías, que actualmente es del 3% por la explotación y la industrialización del litio. Y la electromovilidad es una de las alternativas precisamente para enfrentar los efectos que las emisiones de los combustibles fósiles han provocado. Su uso va en aumento y esta semana Bolivia presentó su primer auto eléctrico 100% boliviano. Resulta que la mayor cantidad de recursos del mundo está en América del Sur, específicamente en el llamado Triángulo del Litio, que el norte argentino comparte con el sur de Bolivia y el norte de Chile. Ahí están los salares, que concentran el 80% de los recursos mundiales de este metal. ¿Tú crees que el litio tiene una importancia grande en este problema? Yo estoy segurísimo. Hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Porque un grupo de dirigentes cívicos en Potosí rechazaron nuestro plan de litio. Cuando terminemos la industrialización del litio, en Bolivia podemos definir el precio del litio para el mundo. Esto es lo que yo les decía antes. Nosotros podemos estar discutiendo la minucia política de lo que pasó, pero si no miramos lo estructural, si no miramos dónde está la guita, dónde está lo que puede hacer riqueza, y además no solo riqueza, porque esto acá no hablamos solamente de un negocio, sino de un recurso estratégico que puede dejar a un país afuera o adentro del desarrollo, no estamos entendiendo nada. Les decía recién, puede parecer una bendición económica, pero puede convertirse en una maldición política porque los tipos que realmente tallan en el mundo son los que están mirando atentamente qué pasa con el litio, qué va a pasar. Y en estos tres países, en América, en Argentina, en Chile y en Bolivia, hay litio. Y dos de esos países están temblando hoy por hoy. Le pedí a Federico Nassif, que es especialista, sociólogo y viene estudiando justamente
cómo se está moviendo la cuestión del litio aquí en América Latina, que viniera y me ayude a entender todo esto. ¿El litio hace temblar países hoy? Bueno, evidentemente algún papel está jugando en toda esta desestabilización, como mencionabas en la editorial. En realidad es un proceso bastante más largo y no es nuevo de alguna manera. El litio pasa a ser un recurso estratégico para esta transición energética que vos mencionabas, saltar del petróleo a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, ya en la década del 70, justamente con la crisis del petróleo. En el año 73, Estados Unidos, que ya producía litio en su propio territorio, había desarrollado incluso el litio de salmueras, que estábamos viendo en los documentales, y decide, a partir de esa crisis del petróleo, que empieza a pensar en su transición energética. En ese momento se pensaba en... Fíjate, en los años 70, los tipos estaban mirando 50 años adelante. Estados Unidos, eso es Estados Unidos. Claro. Porque además con instituciones como el Servicio Geológico Norteamericano, ya tenía satélites, los Landsat, explorando casi todo el mundo. Y ahí ya están pensando en fusión nuclear, pensaban en ese momento, de usos pacíficos. Ellos lo habían desarrollado para la bomba atómica, al litio. Y empiezan ya a pensar en la electrónica portátil y sobre todo en vehículos eléctricos y energía renovable, desde entonces. O sea que el litio es lo que va a cambiar el siglo XXI. Y de alguna manera... Si va a haber energía eólica y energía solar que se almacena en grandes baterías de litio para no depender de la energía eléctrica tradicional, estamos hablando de un nuevo mundo. Por lo menos la transición, después puede encontrarse otra tecnología, pero el papel de la transición, hoy por hoy, la tecnología del litio es la que se ha consolidado, digamos. ¿En Bolivia el litio, ser rico en litio, le costó al gobierno de Evo Morales? Y yo ahí lo explicaría de otra manera, porque si no se puede caer en esta idea de que... Conspirativa. Claro, seamos un poco conspirativos, ya que estamos. Sobre todo el mensaje de decir, cualquiera que lo intente siempre va a fracasar, ¿no? Y en realidad creo que las causas están en otro lado, es decir, no son las reservas las que producen naturalmente esa codicia. Pero espera, vamos un poquito más atrás. Evo Morales quiso hacer un proyecto de desarrollo en función del litio que ni Argentina y Chile no están haciendo. Ahí va. Es decir, no es solamente las reservas, porque Estados Unidos de hecho controla las reservas de acá, de Argentina y de Chile. Y también de Australia. ¿Son empresas americanas las que tienen litio en Argentina y Chile, las que manejan Básicamente sí. Acá es la FMC Lithium Corporation, en Jujuy es Orocobre, Toyota, Japón, un socio Ni se sabe de Estados esto. Unidos. Bueno, se sabe poco, ¿no? Se sabe poco. O sea, porque Morales dice, bueno, el litio en la Argentina, pero no se sabe que son empresas estadounidenses. Claro, no, y además lo que no se sabe, por ahí se sabe menos, es que la que explota en Argentina ya lleva 20 años. Así que todas las promesas que hacen en ese documental que ustedes pasaron del gobierno, bueno, a los hechos hay que remitirse. 20 años de explotación y nadie conoció un desarrollo ni para la población local, ni de industrialización, ni de ciencia. O sea, como la colonia que nada. se llevaba en La Plata, ahora se lleva en el litio. 20 años. Uno va a Antofagasta, a la sierra, el pueblo que está al lado de Salar de Uyuni, en Catamarca, y no hay ni caminos. Y además, situaciones similares a lo que le llaman en el pueblo a algunas comunidades la dictadura minera, ¿no? Porque son amos y señores ahí, controlan Ahora, eso quiere decir que mal planteada, la extracción de minerales, aunque sean minerales que dejan mucha ganancia, no genera infraestructura alrededor. Claro, si la política no se mete... Claro, quizá no genera desestabilización, pero tampoco genera infraestructura. ningún tipo de desarrollo. Bueno, contame qué había hecho Bolivia. Con el petróleo del siglo XXI. Lo interesante es que la empresa norteamericana que se radicó acá se había intentado radicar también en Bolivia. Y son procesos que se habían iniciado ya en dictaduras militares, o sea que siempre estuvo relacionado, digamos, nunca fueron favorables a las democracias estas explotaciones. Bolivia las había rechazado en el año 93. Desde entonces no lo explotó, sí Argentina, sí Chile, y en el año 2006 sube Evo Morales, en el 2008 inicia esta política nacional de litio, porque fue un reclamo de las comunidades del propio Potosí. Con las condiciones siguientes, 100% estatal tiene que ser la empresa que explota la materia prima, el yacimiento. Ahí no puede haber concesiones. A diferencia de Argentina. A diferencia de Chile y de Argentina. En Chile puede haber contrato con explotaciones privadas y en Argentina directamente hay concesiones, digamos, para cualquiera. Todas esas inversiones que se anunciaban en el video son muy relativas, porque estamos hablando de, la mayoría son inversiones especulativas. ¿Las concesiones de litio en Argentina son leoninas? Sí, uno cuando lo habla hasta con los especialistas chilenos se sorprenden del modelo que tenemos en Argentina. Porque acá hay libre concesión de yacimientos, es decir, cualquiera puede ir, descubrir un yacimiento, denunciarlo en el juzgado de minas provincial o la autoridad minera. ¿Y se lo quedó? Y se lo quedó como si fuera propiedad privada. Es decir, ¿pero no hay una ley y todo eso? Hay un código minero y el litio figura dentro de ese código minero como si fuera un mineral ordinario cualquiera. En cambio en Chile y en Bolivia... Es el petróleo del siglo... Es el petróleo del siglo XXI y en la Argentina figura como si fuera un mineral cualquiera. Como si fuera, no sé... De primera categoría, entonces vas, lo denunciás, pagás un canon muy modesto y lo conservás. Y después con eso vos podés
vendérselo O sea, no a una- paga regalías, no paga Las retenciones. Eso una vez que se explota, o sea, primero vos podés ser dueño del yacimiento aunque no lo explote y no hagas nada y lo vendas a una transnacional o lo hipoteques o lo heredan tus hijos, digamos. Es propiedad privada prácticamente. Lo que hay después es que una vez que se O sea, ¿cómo explota... me quiere decir que es más factible que te cobren más impuestos en proporción si tenés un comercio común Sí, que si sin tenés un duda. yacimiento de litio? Sin duda, por eso hay, digamos, estos intereses regionales en que no se modifique, porque hay muchos actores de las provincias que juegan en esa compraventa de yacimientos, ¿no? No es que los van a explotar agentes locales, porque no hay capital ni tecnología para eso. Bueno, ¿y qué hizo Evo? Bueno, Evo hizo el opuesto, digamos, reserva fiscal, o sea, no se puede explotar, no se puede concesionar a un sector privado, empresa estatal solamente, y después, en la fase ya de industrialización de esa materia prima que produce la empresa estatal, ya ahí se permite un acuerdo con empresas transnacionales, extranjeras, digamos, para transferencia tecnológica, que no comprometa, digamos, la propiedad del Y quería también algún grado de desarrollo que le había comprado los alemanes. Bueno, en ese marco logran un acuerdo, pero después de muchos años, es algo muy delicado, no es que uno hace un acuerdo de un día para el otro. Por eso cuando uno ve los conflictos que desarrolló esta organización regional de Potosí, de empresas de Potosí, y fue muy decisiva ese ataque a la empresa, porque llevó muchos años el acuerdo con Alemania y lo que comentaban ahí en el spot, 51% para el Estado boliviano, el director lo ponía a Bolivia, transferencia tecnológica, patente, o sea, un acuerdo sin Como igual Argentina en la no región. tiene. Ni Chile. Ni Argentina Chile. ni Chile tiene. Vos me decís que conociste la planta de, Sí, de elaboración de litio en Bolivia. Estuvimos ahora en septiembre. ¿Y cómo Entonces, esas imágenes que se vean en televisión son impresionantes verlas en vivo porque uno no espera llegar a Potosí y ver ese desarrollo de laboratorios, plantas pilotos de baterías de último modelo. Como no tiene Argentina ni Chile. No, como no tiene Argentina ni Chile. Y cualquiera que le pregunte a los científicos y científicas de Argentina, por ejemplo, y también de Chile que las han visitado, se quedan sorprendidísimos. A todos les pasa lo mismo, no se espera ver eso en Bolivia. Algunos dicen que Evo se equivocó porque le iba a garantizar el litio a China y no a los Estados Unidos y que esto le costó la cabeza. Porque el auto que iba a hacer, lo iba a hacer con China. El acuerdo lo tenía con Alemania, sobre todo, de industrialización de las baterías de hidróxido de litio, y Alemania en realidad es la más relegada en esa geopolítica. China tiene sus yacimientos, también controla yacimientos de acá. Están las fotos, mira, estas son las fotos de la... China, esa es la planta volatilizadora de estaño, donde se construyó esta planta industrial de litio de baterías. Era una vieja planta de estaño que se había sido abandonada, era el emblema de la impotencia industrial de Bolivia. Ahí está en la planta de baterías, es esa. Esa es una llave en mano que compraron. A Alemania. O sea que pusieron esa planta. a China. Esa a China. Eso es planta piloto. O sea, planta piloto es interesante porque es lo que les permitió una curva de aprendizaje durante varios años para poder después hacer un acuerdo O sea, con me Alemania. quiere decir que Bolivia, que para nosotros Bolivia, es un exacto. país menos desarrollado que nosotros, vio lo del litio, lo entendió y lo miró de manera estratégica a lo largo de varios años y nosotros acá lo estamos regalando. Sí, y lo que es importante es de señalar que eso que vio en realidad fue un proceso que fue aprendiendo sobre la marcha. El principio que tuvieron políticos fue el de la soberanía. Y eso creo que es lo que hay que recalcar acá. Cuando, retomando el argumento original que decíamos, Bolivia cae por haberlo intentado, yo creo que cae por haber estado sola en esto. Porque en el 2008 no cayó cuando tenía más solidaridad con los países de Sudamérica, Brasil, Argentina, muy importante. Y para pensarlo a largo plazo, ¿se puede industrializar el litio en Sudamérica y en la periferia? Sí se puede. Claro que se puede. El tema es que hay que pensar que la soberanía tiene que ser una cuestión... O hay que ver qué callos pisás. Bueno, pero hay que prepararse también entre todos, ¿no? Acá no hubo ninguna articulación entre Argentina, Bolivia y Chile, no se ha podido hacer eso, gobiernos muy disímiles. Es decir, hay que pensar la soberanía tecnológica, industrial, pero en términos regionales. Por lo menos en términos como se alguna vez se ha pensado, sur-sur, ¿no? Los países no alineados, la tricontinental que hubo en Sudamérica. No hay posibilidad porque en esta situación que estamos viendo ahora realmente la desestabilización fue muy eficaz. Contale a la gente cómo fue lo de Potosí. Potosí es el lugar donde está el mayor salar, de donde se sale el litio en Bolivia. Contá cómo fue ahí que los comités civiles de Potosí, porque todos se hablan de la rebelión de Santa Cruz de la Sierra, pero la de Potosí era la que fue concretamente contra el litio. Contá cómo fue. Y eso fue sistemático desde que empezó el proyecto. Ese comité cívico ya en los años 90, si bien había cuestionado el intento de licitación a la norteamericana, a la empresa norteamericana que después se vino acá,
Después escribieron los términos de la licitación de aquel proyecto a la empresa norteamericana, que después se retiró. Es decir, siempre estuvieron vinculados. ¿Había lobistas de las empresas norteamericanas que estaban enojados con lo que estaba haciendo Evo? Yo creo que sí. El Comcipo tiene un asesor que es Juan Carlos Zuleta, que se presenta como un asesor de Comcipo y como experto mundial del litio. Lo invitan en todos los países, en la prensa mundial, en los eventos. Y él es un consultor de estas empresas de asesoría bursátil para inversiones financieras, donde operan las principales empresas que trabajan con materias primas, incluyendo las del litio. Ese es el intelectual que tiene Comcipo como principal asesor, le escriben los documentos y atacaban al gobierno sistemáticamente. Pero ese es el intelectual, pero había un activista del Comité de Potosí que es uno de los tipos a los que se lo acusa del golpe directamente. Sí, Pumari, claro, porque uno cuando ve los hechos ahora ya con el diario del lunes, como quien dice, ves que empezó el conflicto en este contexto actual de desestabilización, empezó el 7 de octubre, por lo menos, ya había empezado antes, el 3 de octubre. 7 de octubre ya lanzan una huelga general en Potosí, después de que el gobierno había anunciado nada menos que la instalación en Potosí de un instituto tecnológico del litio de primera línea, digamos. A la semana lanzan esta huelga lanzaron una huelga directamente. Huelga general que en Bolivia son muy radicales, ¿no? Bloqueo de caminos, prenden fuego instituciones. ¿Y los sindicatos mineros de qué lado estaban? ¿Del lado de Evo o del lado de los que querían otro tipo de explotación? No, el sindicato minero apoyó esto. El proyecto de litio originalmente estaba en la Comibol, que es la Corporación Minera de Bolivia. Quizás no se hicieron, digamos, los principales defensores porque, claro, el litio es algo distinto a la minería convencional. Les costó siempre entender qué era el litio a los clásicos sindicatos mineros. Finalmente, la empresa de litio se va de la Comibol y se independiza en Bolivia. Pero en los hechos, digamos, de los conflictos concretos, apoyaban el proyecto estatal. Tal es así que el 18 de octubre, antes de las elecciones, en plena huelga de Comcipo en Potosí, sale que eso no salió en la prensa, salen municipios de Potosí, comunidades y sindicatos mineros a apoyar al gobierno, diciendo que Comcipo o sea, que había no una pelea sí. entre los municipios partidarios de Evo y los que querían que cambiara la manera de explotar el litio en Potosí, claro, en la capital del litio. ¿Qué es lo que querían? Exigían regalías, por eso el reclamo regionalista, ¿no? Regalías, por eso a veces prefieren que haya una transnacional, que por ahí le acelera el trámite, explota la materia prima, la exporta y paga regalías. No le interesa el tema de la industrialización, quizás, ¿no? Que eso lleva siempre un poco más tiempo. Sí, Fernando. No, yo creo que estás hablando del litio y estamos todos escuchando hablar estos días, este tiempo que la Argentina tiene litio. Digo, ¿es contaminante como industria minera? ¿Es menos contaminante que otras? Vos decís que no hay ni caminos, pero ¿por dónde se llevan? Porque si generás 5 kilos por cada auto, tenés que tener 5 kilos de litio, debe haber una cantidad importante, tenés que trasladarlo, tenés que moverlo. ¿Qué gente, cómo se corta, cómo es el proceso? Porque parece una cosa mágica, ¿no? Bueno, hay dos temas, el tema del ambiente y el tema del desarrollo, el de los caminos, ¿no? Con el tema del medio ambiente, sí, en los hechos se considera que la explotación del litio, al no ser minería tradicional de roca, es menos contaminante, digamos. Podría llegar a ser asimilable o razonable. Es extractiva. Es extractiva, lo que pasa es que es un líquido, es almuera, es industria química, entonces no utiliza explosivos, no utiliza cianuro, no dejas dique de cola para siempre. Digamos, es más... amigable con el medio ambiente, digamos. Es menos dañina, por lo menos así. Y se supone que con algunas regulaciones podría ser factible explotarla. Yo no puedo decirlo, creo que lo que pasa es que debería ser parte de alguna fiscalización o debate público. Lo que tenemos en Argentina, que ahí está el problema, es que las autoridades encargadas de fiscalizar el daño ambiental pertenecen a las propias autoridades mineras de las provincias, que son las encargadas de fomentar la explotación. Y además hay una... es el zorro cuidando el gallinero. Es el zorro cuidando el gallinero. Pero además, ni en Estados Unidos vos tenías en el fondo de tu casa un pozo petrolero y en un momento dijeron, bueno, no, mire, no, así no se explota, digamos. Esto que vos contás de que te compras un terreno, tenés litio adentro y lo podés explotar vos, es un delirio, eso no se puede. Sí, claro, no es que comprar, acá es una concesión, porque acá la propiedad de la superficie es distinta a la del subsuelo. Eso es interesante. A diferencia de Estados Unidos, acá el subsuelo es público, es de todos nosotros. Los recursos de litio es de todo el pueblo argentino. Sí, pero los explotan no pocos. El tema es que hay una ley de concesiones, mineras, que es el Código Minero, que es de 1853, creo que es el código más antiguo de América Latina, que es de inspiración totalmente liberal, y eso significa esto, ¿no? El primero que llega, descubre, denuncia, no importa el propietario de la superficie. Y el juzgado de minas ya te lo adjudica. O sea, si vos decís, ese litio es mío,
Claro, Hacés los papeles y listo. Un muestreo de que sí hay litio, lo denuncia y es tuyo. Ahora, pero sin ningún tipo ¿Y el Estado Nacional qué hace? ¿Cobra algo de eso? El Estado Nacional cobra poco y nada porque encima la ley minera, además del Código de Minería que te permite la concesión, después tenés la ley de inversiones mineras, que en Argentina es del año 93 y que como por ahí se sabe más, ahí tenemos el 3% de regalías como máximo que pueden cobrar las provincias, a lo que se le descuenta todos los gastos al transporte. Beneficios impositivos, no pagan impuestos a las ganancias. Ahora estas cosas se hacen así porque no son públicas, porque no se discuten, porque suceden lejos. Porque fue poco pública, por decirlo así. No se entera bien, pero el gobierno hace un spot diciendo lo importante que es el litio. Y porque funcionan como si fueran promotores de inversiones extranjeras más que como... ¿Y por dónde sale todo esto? ¿Por dónde lo llevan? ¿Que va en barco? Eso va por Puerto de Chile, todo eso se exporta. Ahí había el otro tema que me hablaba de los caminos. La FMC Lithium Corporation, actualmente se llama Livent, en Catamarca, tiene una pista de aterrizaje propia. Uno a Antofagasta de la Sierra, si intenta llegar, tiene que ir a otros países. Y después trenes y puerto chileno. ¿Qué debería hacer la Argentina con el litio? Ya que es el petróleo del siglo XXI. Bueno, ¿qué debería hacer la Argentina? Claro. Yo creo ahí sí es muy importante pensar en los factores internos, en las posibilidades que hay para hacer para recuperar la soberanía. Argentina tiene esta condición. Los recursos fueron provincializados en los años 90, eso ya está en la Constitución. Menem, Banco Mundial, principal asesor de las reformas mineras, del Código Minero, de la ley. Banco Mundial, mira. Sí, el programa PASMA, Programa de Asistencia Técnica para el Sector Minero Argentino. Fue el más radical de la región, el que aplicó en Argentina. Sin embargo, la Argentina no tiene una gran explotación minera. Y que fue por eso, el programa ese se propuso... Se liberalizaron, pero no sirvió para desarrollar. Eso es muy interesante, porque se supone que es una reforma pro mercado para... Sí, se inauguraron grandes proyectos gracias a eso, por lo menos 5 que antes no tenía, ¿no? Desde la Barricol, Pascualama, el del litio es una explotación que se logra inaugurar en ese contexto de reformas. Pero la Argentina tiene más cordillera que Chile, pero sin embargo tiene menos ingresos por minería. Claro, lo que pasa es que acá hay una institucionalidad que es totalmente rematada, entonces en Chile, al ser un país de tradición minera, supieron por lo menos explotar absolutamente todas sus reservas. Acá es incipiente y hay una competencia feroz por captar, estas explotaciones. Además son inversiones a largo plazo. Bueno, pero ¿qué debería hacer? ¿Modificar la ley? ¿Qué debería hacer? Nuestra propuesta, después de haber estudiado, las condiciones también sociales internas, es copiar más que Bolivia creo que era un paradigma de soberanía, es lo que hizo Chile, que es una Comisión Nacional del Litio. ¿Por qué? Porque acá tenemos los distintos intereses muy cruzados. En Bolivia habían podido hacer eso porque había un gobierno con una demanda popular muy clara y otro tipo de poder, y ahora vemos en la situación en que está. En Chile hicieron una Comisión Nacional del Litio, producto de la democracia, con Bachelet, porque ellos tenían contratos de explotación hechos por Pinochet. Y eso, produjo resultados muy interesantes, y entre los cuales fue mejorar los contratos de explotación, pero sobre todo proponer una política similar a la de Bolivia, de recuperación. ¿Le deja más plata a Chile que a la Argentina el litio? Muchísima más. Tienen regalías por lo menos del 25%, dependiendo de los precios internacionales. ¿Y acá? Acá la regalía es 3% descontado el valor de Boca Mina. Estamos hablando de un 2% de regalías. O sea, ¿2%? 2%. En Chile pagan un 3% las empresas a las comunidades indígenas del local, nada más. Y estamos hablando de un Estado argentino que necesita guita y necesita dólares. Por supuesto, necesita dólares. Federico, gracias por venir. No hay por qué. Mientras tanto, en la Argentina ya se sabe, la inflación tiene niveles galopantes. En el último tiempo, en los últimos meses, la inflación creció a un ritmo del 4% mensual. Esto es solamente una estadística. ¿Qué pasa con la gente común? ¿Cómo se las arregla la gente para sobrevivir a esta inflación? Y es más, ¿cómo hace la gente para comer con esta inflación? La gente te compraba 1 kilo de morrón y ahora te compra un morrón, una cebolla. Y yo pienso que antes no pasaba eso. Antes se compraba, teníamos oferta y la gente compraba. Y ahora no. ¿Cómo hace para comprar y conseguir buenos precios? Me fijo, camino un poco. Igualmente es imposible. ¿Por? Porque igual no alcanza. Yo soy jubilada, así que no alcanza. Y con los últimos aumentos de los últimos meses, ¿cómo está haciendo? Y me voy manejando como puedo. Trato de usar más pollo, por ejemplo, no sé. ¿Y carne, asado, está comiendo? No, asado hace rato que no. ¿Cómo estás haciendo para llegar a fin de mes? Milagros. ¿Milagros? Milagros. ¿Sos Dios?
No. Trato de hacerlo cada día. Comprando, preparando, guardando, frizando. Por ejemplo, ahora compré morrones, lo pongo en el freezer que está a 40 pesos y después se dispara y yo tengo morrón fresco siempre. Lo mismo con la berenjena, lo mismo con todo. En vez de llevar la bolsa llena, mirá lo que llevo, lo que necesito nada más. Otra cosa no puedo hacer, está todo muy difícil. ¿Llevas lo justo y necesario? Lo justo y necesario y con la jubilación, mira, compro un ají y compro 4 manzanas. Así que eso te das cuenta bien clarito de lo que es. ¿Cómo estás haciendo para consumir carne, por ejemplo? No la consumo. De cuando en cuando picada. Lo único, picada y hago alguna salmóndiga, viste, con ajíes rellenos cuando están de época. Si no, no lo podés hacer. ¿Cómo estás haciendo con el tema de alimentos para llegar a fin de mes? Difícil, caminando, buscando precios, porque si no, no se llega, obviamente. ¿Buscás promociones? Los menús cambiaron también, o sea, menos carne, más pollo. Seguimos con el pollo todavía, que es lo más accesible, lo que más rinde. Y la verdura lo mismo, buscando precios. Las bananas ahora se fue al diablo, ahora encontré bananas acá 70 pesos, así que compré, pero si no, no compro directamente, también hago eso. Lo que está muy, muy caro directamente no lo compro, así que... ¿Tema carne? Poco y nada. El pescado tampoco. Hay carnes que son baratas, pero también que son incomibles, así que es preferible. ¿Cómo cuáles? ¿Qué corte de carne no comes? Y la carnaza común, qué sé yo, esa directamente, palomita, ¿no? Esas cosas me dan... No, directamente no. ¿La gente compra menos? Sí, se nota porque la gente, te das cuenta en la gente. Gente de clientas de todos los días, te das cuenta que ya no consume lo mismo que consumía hace, ponele, 2 meses atrás, ni nada. ¿Y te dejan cosas, por ejemplo, cuando compran, se dan cuenta que no les alcanza la plata y te dejan? A veces sí, aparte se queja todo el tiempo la gente, no es que vos decís, de repente todos los meses tienen para comprar la misma cantidad. Y vos te das cuenta que no, hoy no tengo, no llego, porque a uno mismo le pasa, porque uno que es laburante también lo siente también. ¿Viste muchos cambios en los precios en este último mes? Sí, en la carne sobre todo, en los lácteos. ¿Qué lácteo estás comiendo vos? Y yo antes comía dulce de leche y manteca y ahora compraba una manteca, 2 mantecas de 200 gramos cada vez que hacía la compra para el mes, por ejemplo. Y ahora no, ahora te compro uno de 100 gramos y busco de que me alcance y que me rinda, y antes lo usaba para las comidas también y ahora de repente las comidas que llevan manteca no las hago. Como todo, ¿no es cierto? Esperamos ahora que... ¿Cómo reemplazas la manteca? No hago. No hago, por ejemplo, puré hago poco, porque lleva manteca, no le pongo, no hago. ¿Y queso? Y queso también. Por ejemplo, yo antes era mucho de hacer arroz con queso, con manteca, y ahora no. Se hace ensalada con choclo y arroz que no lleva ni queso. Hay que cocinar, fundamentalmente. ¿Salir a comer afuera? No, soy jubilada, ¿no? ¿Es un lujo? Es un lujo. ¿Salir a comer afuera, invitar a comer a alguien? Acá sí, también, pero todos traemos algo. Yo me reuní con mis amigas, por ejemplo, el sábado pasado. Yo llevé las milanesas, otra puso la ensalada, otra pagó el Uber. Si no, no queda otra. Nos tenemos que morir adentro. Y piensen que esta gente no es la gente que pasa hambre, o por lo menos el sector más bajo de la sociedad, que tiene problemas severos de alimentación. Esta gente es gente de clase media baja, que se acomoda a cómo puede comer. Y fíjense que lo que dejan de comer son proteínas. Dejan de comer lácteos, dejan de comer carne, dejan de comer pollo, dejan de comer pescado, y esto les complica, les baja la calidad de la nutrición. Claro, no hay manera, sino con un ritmo de inflación promedio en el último semestre del 4% mensual y con el deterioro del poder adquisitivo, no hay manera de acomodarse. Esa inflación, que es una estadística a fin de mes, que todos escuchamos y decimos, che, qué cagada, genera estos cambios en la vida cotidiana de la gente. Gente que dice, ya no puedo hacer el arroz con queso. Esa es la traducción de esa estadística de la cual nos enteramos a fin de mes. Juan. ¿Sabés lo que yo ahí miraba atentamente el informe? Y cuando hablas con un funcionario oficialista te dicen que el logro económico más importante es la credibilidad del INDEC respecto a las mediciones de inflación.
Y mirando el informe y viendo la realidad, lo que opina la gente, y leyendo el informe del INDEC, viste, la medición de octubre es 3,3%. La de septiembre fue 5,9%. Ahora, de 5,9 bajó al 3,3%. Y recordemos que después de las elecciones, el 28 de octubre, hubo una gran ola de remarcaciones. Entonces el 3,3%, a mi Rolo, en mi bolsillo, yo le quiero creer. Sí, pero ya sí es un acto de credibilidad. Lo que pasa es que ahí hay un truco, porque buena parte de lo que eran, no sé ya ni cómo se llaman, si los precios cuidados, los precios prófugos, los incluyen en ese índice para bajar el número de inflación. Después anda a encontrarlo. Yo me tengo el trabajo, y lo vamos a hacer juntos, Rolo, de analizar a ver si le podemos creer a ese 3,3%. Resulta que ese número, Rolo, sale de acá, de esta torta. De la ponderación de esta torta sale el 3,3%. Y vos decís, bueno, ¿cómo pueden hacer que del 5,9 de septiembre baje al 3,3 cuando bebidas alcohólicas están en el 6,2, equipamientos del hogar en el 8%? Y vos decís, ¿cómo pueden hacer para que de esto me dé el 3,3? Claro, Rolo. El 24% de esta ponderación son los alimentos, Rolo. Los alimentos, según el INDEC, aumentaron el 2,5%. Y ahí escuchábamos a la gente. Eso por la alquimia del IVA, que nos están cobrando el IVA. Yo te digo la verdad, yo no sé qué alquimia, ¿no? Yo soy licenciado en Economía y contador. Y siendo contadores acá conocemos una palabra que se llama cocina, Rolo. ¿Por qué? Y no sé cuándo tomaron los precios, pero si vos tomás estos precios el 1 de octubre y el último día del mes, 2,5, Rolo, la yerba, la leche, el pan, el aceite. No cierra, vos decís que no cierra. Esto es el 24% de la ponderación. Ahora mira esto, Rolo. Servicios básicos del hogar es el 11%. Servicios básicos, ¿sabés qué es, Rolo? La luz, el gas. Y está la nafta ahí. La nafta aumentó el 1 de noviembre y hace una semana. O sea que encima de que me cocinaron alimentos, me pasaron el aumento de la nafta para el 1 de noviembre. Por eso, servicios me dio 1,9%. Porque las tarifas están congeladas. Y claro. Y fíjate que... Y el aumento de la nafta lo pasaron para el otro mes. Entre estos dos, me bajan el promedio, Rolo, me bajan del 5,9 del mes anterior al 3,3, me lo tiran para abajo. Y el otro, que tiene una ponderación también bastante importante, es hotelería, hoteles, viajes, turismo nacional. 2,5%. Así que vos mirá, están por debajo del promedio, lo que es la mitad de la ponderación, pero yo estoy seguro, Rolo, ahí la gente lo decía, alimentos está en el 2,5%. Ahora, yo te traje otra imagen, Rolo, que te quiero mostrar. Acá está Santiago, que no me va a dejar mentir. La explicación de la inflación tiene varias causas, ¿no? Pero la central está acá, que la puede explicar Alfonso de Pratgay, la puede explicar Sturzenegger. No la pueden explicar, no la quieren explicar. No pueden. Este gráfico es datos oficiales del INDEC. Es la inflación, es la serie de todo el gobierno de Mauricio Macri. Vos fijate, si vos devaluás, seguro que tenés inflación. Acá tenés a Pratgay que decía que la inflación, los números estaban a 14 y no a 9,6. Acá tenés la inflación. Que ya todo estaba calculado con el dólar blue. Y mirá. Claro, vos fíjate, acá tenés la inflación, queda clarísimo. Después tenés a Federico Sturzenegger, también, mirá, con la devaluación, lo que generó los picos de inflación. Y después tenés el último golpe cuando durmió mal el presidente, ¿te acordás que descansó mal? Pospaso. Y que el dólar pasó de 45 a 60. Acá tenés los 3 picos de inflación. Claramente, Rolo. Y después, bueno, esta línea amarilla muestra desde que comenzaron los tarifazos allá de nuestro amigo Aranguren. Vos fijate, los tarifazos, la devaluación generan inflación. Claramente esto fue deliberado y el golpe fue contra el salario. Porque el problema en el fondo no termina siendo la inflación. El problema termina siendo que los salarios no acompañan la inflación. Y para cerrar, Rolo, un último número, una última imagen que tiene que ver con lo acumulado. Fíjate, esto es central. Inflación 2016, 2017, 2018 y el acumulado que va a dejar este gobierno, Mauricio Macri, ahora que se va, es del 300%. O sea que lo que vos comprabas en el 2015 con 100 pesos, ahora vas a necesitar, en el promedio, porque medicamentos están por encima, por lo menos 400 pesos. Pero lo peor, Rolo, es que si vos en el año 2015 tenías un salario de 20 lucas, fíjate si no te caminaron, porque hoy tendrías que estar ganando en el promedio 80 lucas. Que no es así, Rolo. Por eso, insisto, esto fue liberado y el tema no es la inflación en sí, sino que el salario se quedó por abajo de la inflación. Y el salario, la caída del salario, la caída de los ingresos en general, porque todo el mundo tiene salario en blanco,
es lo que está generando un problema de hambre en la Argentina. Victoria Tolosa Paz es concejal de La Plata, pero trabaja en los equipos sociales del presidente electo Alberto Fernández. ¿Tienen la magnitud real de lo que es el hambre hoy en la Argentina o están tratando de ver hasta dónde llega el problema? La magnitud real porque de hecho Alberto Fernández lo planteó bastante antes de ser presidente electo, no solamente como un eje de campaña, sino fundamentalmente como un eje de gobierno. La verdad que el pronóstico no solamente del INDEC, demostrando estos niveles de inflación, sino también el observatorio de la UCA, daban cuenta de este drama. Que muchos argentinos, yo entiendo que no quieran creer que esto es verdad, pero no solamente esta clase media que tiene su depreciación en el salario y en la jubilación, sino esto que contaban recién, este golpe al bolsillo. Imagínate el sector más pobre, la mamá beneficiaria de una AUH, ¿qué hacía con ese ingreso familiar allá por diciembre del 2015 y qué hace hoy con ese ingreso? Hoy prácticamente no llega a cubrir los primeros días del mes en comprar alimentos. Te agrego otra cosa de la cual empiezan a hablar algunos sanitaristas, y es que la caída en los ingresos genera hambre. La baja de la calidad de alimentación genera crisis en las defensas. Entonces está provocando que en algunos sectores populares, en algunos sectores marginales, se vuelven a ver el aumento de fenómenos tales como la tuberculosis, producto de la crisis inmunológica que genera la falta de buena comida. Mira, no tengas dudas de que el equipo que está trabajando al lado de Alberto Fernández tenemos esta prioridad puesta no solamente en el hambre, sino en la malnutrición y en esta crisis sanitaria que tiene que ver también con un ajuste muy claro en el sistema de vacunación en el sector más pobre y que necesita realmente acceder a la vacunación y al calendario gratuito. Hubo un ajuste muy fuerte en todos estos programas y en todo caso, si hubo de alguna manera el intento desmedido de Carolina Stalin de que la Argentina no explotara, se vio obviamente en la cara más visible del fracaso económico. Que es el aumento de los planes ¿Fracasó el sociales. modelo Stanley? Pero fracasó el modelo económico y la ministra Stalin hizo lo que para dentro de Cambiemos fue una gran crítica, que fue extender 3 veces más la ayuda social. Para nosotros fue un acierto porque esa gente hoy estaría realmente... O sea que dentro de todo Stanley hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo si es ministra de Desarrollo Social, que es tratar justamente de qué manera esa gente no explota en la calle, o sea, no tiene una manifestación rotunda de contundencia al hambre que empieza a aparecer y que ese salario complementario y el Hacemos Futuro, que son 2 programas, aumentaron 3 veces. O sea, teníamos un programa social que era Ellas Hacen y Argentina trabaja con 200.000 planes allá por el 2015. Hoy estamos arriba de los 600.000 planes sociales y eso obviamente también está en la agenda de que debemos reconvertirlos en fuentes de trabajo inmediatamente. Claro, porque si la crisis aumenta es como un barril sin fondo. Pones dar más ayudas sociales. Del sector que trabaja que alcance para cubrir las sábanas cortas, cada vez más cortas, necesitamos justamente que haya más puestos de trabajo para, por supuesto, empezar este círculo virtuoso de levantar el consumo interno de la República Argentina. Pero ¿cómo se hace con un Estado en crisis? Porque plata no hay. Primero hay que empezar con estas prioridades. Hay deuda. No, va a ser una salida de la crisis complicada, pero yo tengo mucha fe, como la tienen la mayoría de los argentinos, en el equipo económico Alberto Fernández, diseñando esta salida de la crisis, teniendo reglas claras con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana hubo algunos de los llamados telefónicos que son auspiciosos en términos de que el Fondo Monetario va a entender la responsabilidad de Alberto Fernández en tratar de diseñar el pago de la deuda, pero que no sea a costa de más hambre para los argentinos, porque esta Argentina no aguanta más así. La prioridad, que es la foto obviamente de esta gran mesa, la convocatoria, donde vimos a la pastoral social, a los evangélicos, al movimiento obrero, movimientos sociales, personalidades de la cultura, comunicadores. Me parece que ahí hay una foto de una Argentina que se hace cargo de este hambre y que dicen, bueno, a ver, ¿qué podemos aportar? Una de las cosas que pasó esta semana y que es muy buena y que quizás no tiene el impacto de lo que va a suceder es la ley de góndola. Tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Pero si la van a, ojo que la van a judicializar, bueno, va a aparecer algún juez que va a meter un amparo. Algún juez, pero ¿sabes qué va a pasar con eso? Un amparo no se le niega a nadie, ¿te parece? Bueno, posiblemente logren algunos sectores que son los grandes, las grandes cadenas de supermercado que tienen, por supuesto, grandes niveles de... La Argentina tiene una concentración de la producción y de la comercialización de alimentos no inédito para la Argentina. El mundo tiene una concentración muy grande de quienes son los que comercializan, quienes producen y quienes comercializan los alimentos. Hay que recordarle a la gente que la competencia es una de las bases del capitalismo. Estamos dándole
medicina, queremos ampliar la oferta de alimentos. No estamos haciendo nada, ni estalinismo, ni somos Cuba. Queremos ampliar la oferta de alimentos y para eso queremos instalar justamente reglas de mercado. Esto es que en las góndolas haya el 30% de la góndola para ninguno de estos grandes oferentes de mercadería. Y queremos que los chicos ingresen a las góndolas. ¿Cuánto va a De no tardar ser así, en pasar esto? nosotros estamos convencidos, ya estamos trabajando, o sea, nosotros tenemos permanentemente, no somos gobierno, pero estamos trabajando para aceitar los mecanismos para que la agricultura familiar, para que todo ese entramado pyme industrial muy pujante en la República Argentina, que va a resolver dos cuestiones: ampliar la oferta de alimentos a precios que tengan que ver con el salario y con la jubilación y al mismo tiempo empezar a generar mayores condiciones de productividad. Hay capacidad instalada ociosa, necesitamos levantar ese entramado. Muy rico todo, muy linda la ley, pero llega al supermercado y te dice, sí, ¿sabes qué? Pero te pago a 120 días. La ley dice, al banco no te da un préstamo. ¿Cómo aguantás? ¿Qué espalda tenés? La ley ya dice en el propio articulado que este entramado industrial que queremos poner en góndola, agricultura familiar, pymes, cooperativas de trabajo recuperadas y economía popular, tienen un régimen de abastecimiento y de pago totalmente diferente a estas grandes corporaciones que pueden aguantar un pago de Carrefour o de Coto de 180 días. No así estos pequeños que hay una obligación de pago dentro de los 60 días. Pero al mismo tiempo vamos a incentivar muchísimo, por supuesto, la interconexión de este entramado industrial para poner bocas, ventanillas de expendio para que realmente la tarjeta alimentaria además circule en el sector más pobre, pero que vaya y termine alimentando este círculo virtuoso que queremos alimentar porque es la forma de generar puestos de trabajo. La salida de la crisis es tener la inteligencia para generar puestos de trabajo que vuelvan al consumo interno, que no vayan a la inflación, que no vayan a la fuga de divisas y de capitales. Lo tengo allá en la otra mesa, Fortunato Malimachi, es doctor en Sociología, y le quiero preguntar un poco, porque sé que has trabajado mucho en cuestiones de pobreza estructural. ¿En qué punto está la gravedad de la pobreza hoy en la Argentina? A la foto que deja Macri. Y escuchando un poco a los colegas y lo que hemos visto recién, la pobreza estructural ha crecido muchísimo en el gobierno de Macri. No solo es una pobreza de salarios, no solo es una pobreza de falta de empleo, sino es que una pobreza que abarca el conjunto de las multidimensionalidades de la pobreza, como se dice ahora. Me parece que ahí el nuevo gobierno... Pero eso me suena un poco abstracto. ¿Qué imagen a vos de las concretas te dicen, bueno, esto antes no pasaba? Si algo ha hecho el gobierno de Macri en los últimos 4 años es bajar el salario. Cuando uno habla de pobres en Argentina, habla de asalariados. Sí, claro. Habla de numerosos... Gente que tiene un laburo y... Exacto. Ese me parece que es el grave problema que tenemos. Si no hay una reactivación, si no hay nuevos puestos de trabajo, bueno, esta situación de pobreza no solo se va a agravar, sino que va a tener consecuencias muy explosivas. Hay un plan con el nuevo gobierno, hay esperanzas, como se dijo acá. Si no hubiera esperanzas, si no hubiera movimientos sociales que acompañan esta gravedad de la pobreza, pues la Argentina hubiera explotado. O sea, hay que agradecer a movimientos sociales, a sindicatos. O sea que Macri le tiene que agradecer a los piqueteros. Le tiene que agradecer, no, al conjunto de la sociedad argentina que se ha democratizado, que ha votado, que ha hecho todo lo posible para que el 10 de diciembre comience otro tipo de proyecto político y económico que saque a la enorme mayoría de la situación de pobreza y empecemos a tener trabajo, a ver qué se hace con la deuda, desdolarizar la economía y a volver a encontrar puestos de trabajo, pero para eso la idea del pacto social me parece central. Salvo que los industriales ya empiezan a aumentar, se salió en los grandes diarios y algunos diarios quizás adrede 35%, y creo que el compañero que explicaba recién el problema de la inflación, hay que ser más creyente. Yo estudié mucho los grupos religiosos. Después vamos a hablar de eso, sí, ya sé. Hay que ser muy creyente para creer que la inflación fue del 3%. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero creo que esa pobreza estructural debe ser tratada estructuralmente. Es decir, crear trabajo, buenas fuentes, que haya dinero, que se reactive la economía, empezar a exportar. Y yo como miembro del CONICET lo mismo, que el propio CONICET, recién se habló del litio, es decir, un CONICET puesto a producir, un CONICET puesto a crear nuevos conocimientos. Yo acabo de venir de China también, donde vinculados con los grupos que investigan en el mundo entero, a producir. Porque el gran problema es cómo vamos a crear trabajo estable, trabajo digno, para que la mayoría de nuestra población tenga un salario que le permita no salir de la pobreza estructural, ser capaz de tener posibilidades de tener un empleo digno. Sí,
A ver, algo que hay que rescatar y es importante, digamos, de cara a lo que decía recién Victoria, es que es muy importante. La comida es muy barato el alimento en Argentina, es muy barato producir el alimento. Y si Alberto los mira a los 2000 intendentes a los ojos y le dice claramente, o el alimento fresco baja en tu distrito al 50% en los próximos 6 meses, o te arma una lista opositora. Bueno. Rolo, discutamos seriamente. Ahora hay un gobierno que por suerte no le hace, digamos, no le saca el culo a la jeringa, era la frase. ¿Está bien? O sea, el gobierno de Macri, yo no reivindico la gestión de Carolina Stanley. Si en eso no te doy la derecha, Victoria. No reivindico, no me saques No, ya sé, pero lo que digo es, creo que, digamos, siempre lo digo acá, o sea, repartir guita en lugar de crear actividad económica es una traición al pueblo. ¿Está bien? Por supuesto hay traiciones peores, digamos, comerte a los chicos crudos es peor. Pero para mí es una forma de traición intelectual y tecnopolítica. ¿Qué ocurre? La comida en origen en Argentina es baratísima, Rolo, porque nosotros no tenemos un problema. Bueno, mirá cuando hacen el verdurazo o el panazo. Nosotros no tenemos el problema de la fertilidad de la tierra. El alimento de mejor calidad es el alimento fresco, no jodamos. Eso de abrir paquetes no es lo que le conviene al chico, al adulto mayor, al laburante, ¿está bien? Y el rol de los municipios en esto es crucial. Hay que asumirlo y si Alberto, que tiene una preocupación real, porque todos los que nos dedicamos a esto sabemos el tipo de reuniones que están teniendo y lo que están haciendo, encara correctamente a partir de una técnica muy concreta que es fundamental. Cuando vos manejás el municipio, lo que manejás son las habilitaciones comerciales. No es una joda, ¿eh? O sea, esto de que el intendente no puede hacer nada es mentira. El intendente que quiere que haya tomate barato va a tener tomate barato. ¿Está? Si Alberto, el único instrumento... ¿Con feria? ¿Con qué? Por supuesto, con ferias y con producción local, Rolo. Pero ¿vos te crees que es difícil plantar tomate en Argentina? ¿De verdad crees que es difícil? Te traigo semillita, ponemos una planta en una maceta. A mí se me secan hasta la planta de plástico. Perdóname, el único problema ¿cuál es? Si vos consolidás una demanda y organizás un mercado. Lo que te digo es, Alberto tiene un desafío que es que los intendentes reaccionen, porque es relativamente fácil, la mayoría son aliados políticos. ¿Cuál es la manera? Mirarlos a la cara, blanquear el problema. Hay 1000 recursos que los tipos tienen, tipo, mujeres, lo que corresponda. Y el punto es si realmente nos interesa o no. Si nos interesa, y él les dice, muchachos, el que baja el precio de la comida fresca, te estoy hablando del alimento fresco, olvídate del supermercado y la papa frita y la gaseosa, no importa. El problema acá es la lechuga, el tomate, pasa por otro lado. Lo que te digo, Rolo, es, el tipo tiene una única posibilidad que es meterse de verdad al pueblo en el bolsillo, en el mejor sentido, o sea, ser él el abanderado de que la gente vuelva a morfar bien en Argentina, en serio. Y eso, ¿sabés en política cómo se hace? Al tipo que no reacciona le armás una lista local y le ganás el Consejo Deliberante en la próxima. Otra cosa, la política territorial no entiende. Santiago Frachina es economista y... ¿Qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer frente a una situación tan grave? A mí hay algunas cosas que me inquietan, después te las digo. Bueno, pero empezá. Primero, analizar el gran fracaso del gobierno de Macri con respecto a la inflación. Primero porque se confundió las causas. Vinieron con un discurso monetarista de que la inflación era un fenómeno monetario. Esto hay que tenerlo muy presente porque si no, no vamos a pegarle con la política antiinflacionaria. Si vos no sabés cuál es la causa de la inflación en tu país, no le vas a pegar con la política antiinflacionaria. Vinieron con ese discurso monetarista y la verdad que este año la inflación, siempre decimos, para tener un año tan inflacionario como este año hay que remontarse al año pasado. Y para remontar otro año tan inflacionario como el año pasado hay que irse a 1991 cuando estábamos saliendo de la crisis hiperinflacionaria. Con las metas de inflación prometieron una inflación acumulada del 74% y como decía Juan, vamos a terminar con una inflación del 300%. En alimentos es más grave. En el último año, alimentos y bebidas aumentó un 60% y el salario mínimo vital y móvil un 30%. Es decir, casi duplicó el aumento de los alimentos con respecto... Un destrozo, ya está. Sí, exactamente. Ya lo sabemos. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, una cosa es el nivel de inflación y otra cosa es la inflación. Una cosa es el nivel de precio y otra cosa es la inflación. La inflación en la Argentina es por costo. ¿Y cuáles son las causas de por qué te aumentan los costos? Primero, la devaluación de la moneda. Este es un gobierno, un devaluador serial y por eso tenés inflación. Y después tenés que dolarizar un precios clave que forman parte de los costos de los procesos de producción y comercialización. Las tarifas. Y bueno, como las tarifas de los servicios públicos y el combustible. Pero también los alimentos. Porque cuando vos en un país eliminás las retenciones, ¿sí? Sacás los cupos de exportación en un país
que no exporta automóvil, exporta grano, exporta alimento. Entonces, si yo exporto el 100% de la carne, el efecto va a ser, aunque produzca más carne, el efecto va a ser que va a aumentar el precio interno de la carne. Si yo produzco más trigo, pero el 100%... Sin embargo, siempre se dice que Uruguay utiliza ese modelo y le va mejor. No, pero no utiliza ese modelo. Ellos tienen también cupo de exportación. Es decir, ¿vos qué es cupo de exportación? Por eso también digo, comparto los intendentes, pero hay que relanzar la Secretaría de Comercio que la han desarmado. Secretaría de Comercio no solo es precios cuidados, porque eso también hay que analizarlo, porque echaron a todos los relevadores, echaron la estructura de economistas y contadores que analizaban la estructura de costo de las empresas para ver cuál es el precio cuidado que había que fijar, pero también la Secretaría de Comercio fijaba lo que son cupos de exportación. Vos decís, ¿cuánto trigo necesito para el mercado interno? ¿Cuánto vamos a producir este año? Lo que me sobra exporto, lo que no. Tiene que prevalecer el mercado interno. También genera choques de fuerza. Y bueno. Porque el campo va a decir no queremos las retenciones, van a amenazar con paro, ya empezaron a decir que quieren hacer una autonomía de la región centro, como si esto fuera Santa Cruz de la Sierra. Digo, eso genera combate y pelea, pero el sector y tironeo, se pelea por esa plata. Tiene que entender que podemos abastecer el mercado interno y ellos pueden también exportar y aumentar y tener rentabilidad. Eso. Bueno, ustedes se dan cuenta que no quieren entender eso. Ahí va el pacto social, ahí va una mesa de negociación, ahí se tiene que conversar, porque si vamos a exportar el 100% del trigo, además no le sirve ni siquiera al sector agroexportador por el conflicto social que eso te genera, por el aumento de la pobreza, el aumento del hambre, con lo cual no le sirve ni siquiera al sector agroexportador. Tenemos que entender que la Argentina tiene capacidad para abastecer el mercado interno y además poder exportar. Digo, no es una cosa o la otra, pero tampoco puedo exportar el 100%. Y además algo importante. ¿Me puedes explicar económicamente cómo se llegó al disparate de lo que pasa con los lácteos en la Argentina? Argentina es el país del trigo, de la leche y qué sé yo, y hoy debe costar más caro un yogur acá que en Europa. Bueno, porque han quebrado los tambos. Digo, el proceso... Los acusan a ustedes también. Sí, no, pero vos fíjate que ellos decían que con la devaluación de la moneda van a solucionar el problema de los tambos, de las economías regionales. Y en realidad lo que no entienden, y tampoco las economías regionales a veces entienden, que las devaluaciones les aumentan los costos y no les aumenta la rentabilidad, porque en definitiva el que termina exportando o el que termina generando el negocio son empresas muy reducidas. Por eso ahí viene también la importancia de la ley de góndola. Digo, para tener idea, en Francia, acá hay un supermercado francés que en Francia no puede estar en París, claro, tiene que estar en las afueras. No puede abrir los fines de semana, solamente pueden abrir los almacenes los fines de semana para que no le saque la demanda de los fines de semana. En Estados Unidos, la ley de góndola de Estados Unidos es más drástica que la nuestra. El 50% de los supermercados de Chicago tienen que tener productos de Chicago. El 50%. Con lo cual, exactamente. Productos locales. En todos los estados norteamericanos, el supermercado, vos entrás a un supermercado de Estados Unidos, cualquier local, y el 50% de los productos son de esos estados. Con lo cual, porque uno dice, bueno, es como decía Victoria, no es Cuba, es Estados Unidos y Francia, el paladín del capitalismo. Vos estás, en lo que estás diciendo, criticás mucho las devaluaciones de Macri, pero yo digo, ojo, porque la verdad es que los modelos de dólar barato en la Argentina siempre terminaron estallando. No, vos lo que tenés que generar es, y eso también está bueno discutirlo, tenés que generar un tipo de cambio competitivo pero estable. Lo que tenemos que entender que tenemos que lograr una estabilidad del tipo de cambio, porque además no solo te permita que no va a haber inflación, sino que además te permite empezar a desdolarizar no solo las tarifas a los servicios públicos, que eso lo podés hacer de un día para el otro, sino además el ahorro de los argentinos. Porque esa es otra discusión más drástica, no va a depender de un solo gobierno y de un solo mandato, sino que tenemos que ir a pensar de que el argentino no puede dolarizar permanentemente sus ahorros. Pero el problema no es que lo dolarice, sino que lo fugue. Bueno, pero por eso. pero eso lo cualquiera hace. Que hace un mango acá la sacamos fuera. Pero eso también lo hace el pequeño ahorrista, no porque le gusta el dólar, sino porque sabe que si todos los años va a haber una devaluación de la moneda, el pequeño ahorrista ya también empieza a pensar en dólar, no solo el gran fugador, que esa es otra discusión con lo que es la fuga estructural. Sí, Fernando. Estos muchachos lograron, las últimas dos devaluaciones no las hicieron, se las hizo el mercado porque no tenían idea qué les pasaba. La que hicieron es la de Pratgay, la otra, la verdad, se les impuso y no sabían cómo pararla. La pregunta es, ¿lograron que siga la inflación sin la plata en la calle con el invento ese de las LELIC, que es una cosa que era un delirio? Como decías vos, aumentaba y no era que había plata en la calle. En este momento, ¿no se puede dar la paradoja de que aún poniendo plata en la calle no se aumente tan rápidamente la inflación? Porque
muchos que se dolarizaron hoy tienen que vender dólares para poder pagar las cosas, porque todos fueron corriendo al dólar. Ahora se ve que por momentos el dólar baja porque hay tipos que están vendiendo dólares, ya sea en el mercado oficial o en el paralelo, porque no tienen cómo pagar las cosas. ¿Podría haber un aumento de circulante en la calle sin que genere inflación en este momento o no? Sí, obviamente, porque a ver, y es lo que decimos nosotros, vos tenés que empezar a reactivar la economía, ¿sí? ¿Está claro eso? Reactivar la economía tenés el 75% de la demanda agregada de nuestra economía es el consumo interno, de la familia. Ahora, ¿de quiénes son los que más consumen? Los que tienen necesidades insatisfechas. Vos tenés que aumentar 3 cosas en la Argentina: la jubilación, la asignación universal por hijo y el salario mínimo. Está bien, pero si echás más plata, esa gente con más plata, ¿por qué pensás que no te van a aumentar los precios, sabiendo que hay más plata en la calle? Porque ahí viene el pacto social y el acuerdo y un fortalecimiento de la Secretaría de Comercio. Sí. ¿Quién respeta un pacto? Si vos tenés una Secretaría de Comercio fuerte, sí. Además, los industriales tienen que entender. Hoy los industriales tienen el 50% de las máquinas paradas, con lo cual te tienen que responder con aumento de producción, ni siquiera tienen que invertir, porque las máquinas las tienen. Está bien, pero esa teoría de los industriales tienen que entender. No hubieran apoyado a Macri en masa. Y después está el Estado Nacional que le va a hacer cumplir. ¿Vos decís que aprendieron? Y después de estos 4 años yo creo que aprendieron, que vienen a la mesa. Es un optimismo. Admiro vuestro optimismo, compañeros. Sí, no, en serio. No, es que estamos todos muy mal de verdad y nadie de esos empresarios ni nadie de ese sector quiere esta Argentina quebrada. O sea, la verdad que hay una necesidad imperiosa de ponerla a andar, de ponerla de pie, y creo fundamentalmente decir algo que lo que decía Inti, no solamente va a haber, por supuesto, esta gran apuesta de los mercados con productos de toda esta economía que necesita un Estado que empiece a abrir las puertas como ventanillas. Pero nosotros queremos dar la disputa adentro de las grandes cadenas de supermercados, porque el 60% del mercado se consume ahí. O sea, esa concentración, ese modo de consumo. El 60%. El 60% del mercado se consume en las grandes cadenas de supermercados. En las grandes superficies. Pero en las grandes superficies, no vamos a decir las marcas, pero las conocemos todos. Luego el 40%, por supuesto, tiene un esquema de almacén, minimercado, otro tipo de cadenas, otro tipo de ventanillas, como le dicen ellos. Pero la verdad que ese 60% no se lo queremos dejar sin una ley de góndola, sin establecer a una ciudadanía que sea responsable, porque no es solamente cómo va a fiscalizar el Estado. Yo creo que esos países han avanzado también con mucha participación ciudadana de gente que sabe que tiene que ir a la góndola y encontrar estos productos y que ninguna de esas marcas puede tener más del 30%. Yo siempre doy de el esa ejemplo exposición. de los fideos, algo tan sencillo como los fideos. Cuando uno va a una góndola de un supermercado, el 65% de los fideos que ve, aunque aparezcan de diferentes marcas, son de un mismo fabricante. Claro. Sí, y el resto son de algún otro fabricante que no deja de ser poderoso, se alterarán en otro supermercado, uno tendrá el 65 y el otro el 35, pero cuando vas a las góndolas de los lácteos, Rolando, vos no ves a la Suipachense o a Nuevo Amanecer, que es una cooperativa láctea de la provincia de Buenos Aires. No llega a ese 60%, no accede, no puede entrar al supermercado, no solamente por la fecha de cobro de eso que está dejando, sino que realmente tiene condiciones que le ponen las grandes. Si te entrego y que las propias grandes hacen su propia marca B para... Pero no tengas ninguna duda, las 3 que ves son de las mismas empresas. Y ellos condicionan el precio. Entonces me parece que hay que ampliar la oferta de alimentos, hay que ampliar los canales de distribución de alimentos de este sector que está dispuesto a sentarse en la mesa y dejar la leche a 30 pesos y empezar a apostar a que ese aumento de la productividad genere empleo también. Lo que y que pasa es que yo no sé si la Argentina es un país acostumbrado a competir. Bueno, hay que generar esta Ojalá, porque digo, del en los países consumidor que no desarrollados existe acá. lo que baja los precios al consumidor es la competencia. Pero acá, ¿es realmente negocio competir? ¿O es más negocio cobrar, meter la guita en un plazo fijo, meterla en una timba financiera y terminar haciendo plata por otro lado? Si el rol del Estado es apostar a la timba financiera, no tengas ninguna duda que el resultado lo tenemos acá ahora. ¿Cuánto ganan los supermercados por realmente lo que venden? ¿Y cuánto ganan por la guita que ponen en la bicicleta? Y ni te cuento... no solamente el supermercado, cualquiera, con lo que tienen parte guita. de lo que queremos hacer con las tarjetas alimentarias para evitar justamente a los vivos especuladores con el sector más pobre de la Argentina es que esa tarjeta tenga, por supuesto, un ingreso mensual, pero por semana, porque si no te agarran 10 tarjetas, te adelantan el 50% en efectivo y la plata la empieza a mover un vivo haciendo timba financiera con la plata del sector más pobre. Así que imagínate lo que hay que instrumentar desde la política pública para evitar a los vivos de siempre. Además tiene que terminar esta financiación, que hicieron el Banco Nación y el Banco Provincia, que terminaron haciendo descuento del 50 y del 35, que lo terminaban comprando hasta almaceneros que tenían esa tarjeta. No les llegaba nunca a los jubilados, nada, no estaban ni enterados que los miércoles le hacían ese descuento. Usted veía gente con 4x4 cargando un montón de cosas. Es un delirio. Le salió 700 millones de pesos por mes al Banco Provincia, que había una gran discusión. A ver, yo quiero decir una cosa. En el último año, para tener queso, el queso aumentó un 90%.
La manteca un 87,8%, el yogur un 87,7%. O sea, más que la inflación, casi te diría más que el dólar. El dulce de leche 75%, la yerba mate un 63%, el pollo un 60%. ¿Esto es racional? No, no es racional. Bueno, pero está bien. entonces ahí hay En un eso estamos de Estado acuerdo, está bien, que en no eso está estamos de haciendo acuerdo. nada. Pero ¿cómo lo cortás? No es... Es que- buena voluntad. Yo no creo que... Me parece que hay algo de ingenuidad. Sí. Esta es la crítica constructiva que yo les hago. Ampliando la oferta de alimentos, condicionando a estas grandes cadenas de supermercado que tienen estas grandes concentraciones de alimentos, hay que pactar un precio. El gobierno anterior hizo precios cuidados, este hizo precios esenciales, pero la verdad que fue un fracaso. Pacto de monumental. caballeros, acordate. Ni siquiera Pacto están- sin ni control. siquiera A eso iba yo. Sin control es un Va a pacto de haber caballeros control. que no lo cumplieron. Va a haber, yo comparto lo que Exacto. Santiago, la Secretaría de Comercio en la etapa que viene va a ser central. Va a ser central de verdad. Y Está va a ser bien, pero central usted me en dice términos de control. fiscalización, y Control. sí. El rey del control en su momento, que fue Guillermo Moreno, tampoco pudo. No, Bueno, pero pero escuchá, no, pero, a ver. es la Secretaría de Comercio, No. pero lo que digo es, por lo menos el salario nominal aumentaba más que la inflación. Claro. Con Sí. lo cual vos tenías una recomposición del salario real. Y eso es lo que importa en definitiva en la economía. En los 4 años Sí, del gobierno pero se te la cayeron inflación- 20 puntos el salario Sí, 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 real sí. de los Está trabajadores bien, está formales. bien. Pero la inflación también fue una factura que Sí, le pasó yo el no digo electorado que al no. kirchnerismo. Yo no digo que no. Tenías una inflación del 25% y tenés 55. 25 igual es alta. Pero digo, el salario aumentaba 27%, 28%, con lo cual lo importante para el trabajador es que le aumentaba el salario real y por lo tanto tenía mayor poder de compra, que la inflación era 25%. Pero también digo, hay que bajar ese 25% porque obviamente no puede suceder que tengamos una inflación del 25%. Y ahí la Secretaría de Comercio, repito, es central por una cuestión. Ellos pensaron que los mercados se autorregulaban. Lo primero que hicieron fue destruir la Secretaría de Comercio y por lo tanto evitar cualquier tipo de control. Cuando hicieron precios esenciales, no tenían los relevadores para saber Claro. si los precios se cumplían, si estaban los productos. Eso lo tenés que volver a reconstruir una Secretaría de Comercio, porque el acuerdo económico y social, que es importante para los primeros 100 días, que va a ser acuerdo de precios y salarios, además lo tenés que complementar con un Estado que controle y regule, que eso que vos vas a pactar se termine cumpliendo en el mercado. Rolo, más allá de que ahora vamos a tocar otro temita que me parece muy interesante, yo quería cerrar esto con un aporte que es, terminemos con Promolandia. O sea, Argentina le tiene que declarar la guerra a un país llamado Promolandia, que es el reino de la estupidez, que es ese lugar en donde las cosas cuestan el doble, la mitad, 3/4, 2x8, 5x4, 3x7. Pero nunca te bajan los precios. Rolo, el punto es el siguiente, eso lo tiene, cuando vos a una persona, digamos, vamos a contarlo de una manera simpática, ¿está bien? Cuando el galán le dice a la mujer te amo y es mentira, el otro tiene que competir con el te amo. ¿Se entiende? Porque si no, perdió como en la guerra. Cuando a vos en una empresa te pueden mentir porque está permitido mentir, la otra empresa queda obligada a mentir porque si no pierde. La publicidad en Argentina es de un carácter engañoso por completo. Yo me licencié en comunicación audiovisual, entre otras cosas, algo entiendo. ¿Está bien? O sea, cuando algo es mentira, terminó. Argentina tiene un problema y los medios de comunicación, acá por los dueños de casa ligan un palazo, se tienen que hacer plenamente cargo de que la publicidad en Argentina pasó de ser una maravilla a una recontraberretada, en donde los precios se dice que son eufemismos, cualquier cosa. Una coca puede costar 150 mangos, pero es 3x2. Entonces no es 150. ¿Qué pasa? Hay un montón de productos que los compra gente de clase media alta, de clase media media y de clase baja con aspiraciones. Entonces, ¿cuál es el negocio del supermercadista? Romperte la cabeza si puede, si te das cuenta no, y si sos muy miserable y buscas precio, venderte más barato, pero venderte igual. Eso lo tiene que regular la Secretaría de Comercio Interior, no sé cuál es. Espera, ¿por o qué? terminamos. ¿Por Si qué? no tiene arreglo. ¿Por qué Perdona, es eso? para, y déjame una cosa Sí. más. Anda a una verdulería. Hay una ley que dice que las verdulerías y los comercios tienen que exponer los precios. ¿Sí? ¿Sabés qué tienen que hacer las unidades básicas de los barrios, los compañeros? Muchachos, pónganle un cartelito, ¿sí?, a los verduleros. Si no ponen los precios, le llevan el perro y que le mee los cajones. Porque Está no muy se drástico, puede está soportar. jacobino, Rolo, es Estás una hecho un caradurez jacobino. lo que está Va a ser pasando. el secretario de Comercio. Por favor. Va a ser ¿Por el qué? secretario de Comercio. No. Los cancelo a todos. ¿Por qué no bajan los precios? Y la gente, los supermercados, los que te hacen el 3x2 y no bajan los precios de las cosas. Bueno, es parte de lo que dice Inti, es el engaño de las promociones, que terminan siendo un engaño porque en realidad tendrían que bajar los precios que lo podrían hacer los supermercados. ¿Pero es una cuestión tiene religiosa que no ver- bajan los precios? No, no es cuestión religiosa, es que
A ver. Igual no tenemos una defensa del consumidor muy fuerte en la República Argentina. Los empresarios. La realidad que eso que vos planteás, la ley de góndola no debería existir si realmente existiera fuertemente en la ciudadanía la instalación. Dígale a Alberto que lo ponga Polino, que es uno Entonces, que... esto que es la estafa vía publicidad o las promociones que terminan siendo engañosas deberían estar, por supuesto, fiscalizadas por el Estado, pero además aplicarse la defensa del consumidor, que es la defensa, en definitiva, de nuestro derecho a ir a comprar un producto y no ser engañados por la maquinaria de la publicidad, la cartel, todo lo que sucede cuando entras a tratar de comprar algo para comer. O sea, realmente yo creo que son varias cosas, pero sí me quedo con el rol del Estado en la etapa que viene con respecto a tratar de ampliar la oferta de alimentos, que el sector más pobre de la Argentina tenga esa tarjeta, pero al mismo tiempo sea cuidado de qué manera queremos que esa mamá que tiene un nene de 0 a 6 años, recibe ese ingreso, vaya a comprar un alimento de calidad, que el mejor precio acordado con el Estado esté disponible para esa mamá en el mercado de cada uno de los municipios, en la gran cadena de supermercado, en el chino o en el mercadito de barrio. Para eso estamos trabajando, para que también las bocas de expendio no sean solamente una. En un país donde buena parte de los sectores más populares se vende negro, ¿cómo se hace con la tarjeta? Mira, hoy existe, gracias a Dios, la telefonía y el postnet. Vos vas a cualquier lugar y hoy lo más fácil de resolver es eso. Pero eso no quiere decir que sea una venta en blanco. No, el postnet hoy está asociado totalmente a la facturación. Hoy no tenés tanto drama en este circuito de venta, porque además la Argentina, la verdad, la tecnología te permite tener incluso hasta postnet social gratis para el circuito más informal, que nos va a venir muy bien porque vamos a activarse. ¿Existe un postnet social? Sí, no, a ver, existe la posibilidad de que no tenga un costo financiero como tienen, no voy a decir acá, las dos grandes mecanismos de pago virtual en la República Argentina, y que tiene obviamente un empresario que tiene mucha disputa con algunos de los gremios para poder justamente encasillarlos en lo que se llama Mercado Pago o tarjeta naranja. Son los dos más grandes hoy instalados como métodos de pago electrónico con una telefonía celular simple. Creemos que eso hay que también traerlos a la mesa del acuerdo y empezar a trabajar para que eso no tenga en el segmento más pobre, en el minimercado de la Villa 11-14, entra y lo que tienen en ese lugar es una registradora fiscal y en todo caso lo que no tienen quizás es un postnet, pero que están habilitados, que pagan los impuestos, en ese esquema hoy existe. Quizás no existe. O sea que pues, se puede ir a la Feria Popular y comprar con la tarjeta. No tengas ninguna duda. No, va a tener que volver, va a tener que volver el 5% de devolución del IVA que quitó Macri apenas llegó. Pero ¿por qué eso hace que la gente diga, che, me dan el 5%, pago con la tarjeta de débito, tengo 5% más? Dijimos al inicio, el sector más pobre de la Argentina, 1,5 millones creemos de madres con niños de 0 a 6 años van a tener una tarjeta para comprar solamente alimentos con devolución del IVA. Van a ser, en todo caso, los únicos, junto con los jubilados, que no paguen el IVA por los alimentos, no así el resto de la población, que va a pagar el IVA, tal cual lo dijo Alberto Fernández durante la campaña. O sea, nosotros creemos realmente que el IVA, el sector que lo puede pagar, lo tiene que pagar, porque si nada más realmente no está. O sea, ya hubo un corrimiento por el precio. Nadie compra más barato los alimentos que fueron exentos de IVA. Nadie, ni vos, ni yo, ni nadie. Entonces, quiere decir que otra vez esa universalidad en esta baja de la tasa de IVA beneficia a los mismos de siempre y perjudicó al federalismo de la República Argentina, que necesitaba de ese impuesto coparticipable. Y la verdad fue un error de Macri. Debería haber hecho la exención. No, porque lo hizo de apuro. Lo hizo de apuro y debería haber trabajado con esto. El sector más pobre, beneficiario de la UH, tarjeta alimentaria y jubilaciones mínimas tienen que dejar de pagar IVA en la canasta básica de alimentos. Lo que dice Victoria es central, porque bajar el IVA, el único que genera es una transferencia de ingresos del Estado a los sectores concentrados. Y un quilombo con las provincias. Y con las provincias. ¿Por qué? Porque te bajaron el precio un mes y al otro mes te lo subieron y te lo subieron más. Por lo tanto, el IVA que antes iba al Estado nacional y provincial se lo empezaron a quedar ellos. El problema es que con lo cual, nadie sabe lo que valen las cosas en la Argentina. Por eso. Entonces, la devolución del IVA a los sectores más vulnerables, esa es la política central. Y además te permite blanquear gran parte del consumo. Porque si vos no tenés postnet, no vas a poder vender con esa tarjeta, entonces te obliga a blanquear consumo, con lo cual también eso le beneficia al Estado Nacional. Esa es la política central. Y una cuestión. Los empresarios nuestros no son ni mejores ni peores que los empresarios japoneses. Todos quieren ganar plata, porque ese es y está bien que sea así, porque ese es el concepto de empresario. El empresario nuestro no es que fuga porque es peor que el empresario japonés, es que hay un Estado y un esquema macroeconómico que se lo permite. Si los supermercados que están acá son transnacionales, no son argentinos. Ahora, y son los mismos que en el país de al lado no aumentan los precios. Y son los mismos que en el país de Francia, y en Francia no hacen lo que hacen acá. ¿Por qué? Porque el Estado francés no se lo permite. Entonces lo
lo que tenemos que reconstruir nosotros es eso, es un esquema macroeconómico donde la inversión productiva esté por arriba de la inversión financiera, donde comprar una máquina te genere más rentabilidad que comprar una LELIQ. Para eso generar crecimiento económico, industrialización y generación de puestos de trabajo. Y después generar un control del Estado que haga que los empresarios no puedan especular con estas cuestiones, como por ejemplo subir el precio. Esa es la realidad y eso es lo que hay que reconstruir. Y algo que decían que es muy importante, el rol de las universidades y el CONICET en estas cadenas de valor, por ejemplo, en la industria alimentaria. La Universidad de La Plata genera, por ejemplo, un probiótico. De generar ese probiótico para la industria alimentaria, dejaríamos de importar un probiótico que hoy nos cuesta dólares, que además es un esfuerzo que tenemos que hacer. Si cada cadena de valor, por lo menos de la industria alimentaria, la pensáramos y la desarrolláramos junto al CONICET, evitaríamos también la necesidad de tener divisas para una industria que podríamos empezar a desarrollar junto al CONICET y a las universidades. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Mientras tanto, se empezó a discutir, junto con la ley de góndolas, se empezó a discutir la ley de alquileres. Y esta ley, nosotros la veníamos siguiendo, Juan Pablo. ¿Qué salió finalmente? Ahora tiene media sanción, ¿sí? Había pasado ya por comisión y ahora ya la votó diputado, falta nada más senadores. Le hicieron algunos cambios, la verdad, bastante pequeños. En esencia sigue siendo el mismo proyecto. Las cosas más importantes son, primero que nada, los contratos van a pasar a durar 3 años como plazo mínimo. Esto, naturalmente, junto con la actualización que pasa a ser anual en vez de permitir actualizaciones semestrales y que el cálculo de esa actualización se haga en base al índice de precio de consumidor y a la actualización salarial, le da en definitiva a los inquilinos... O sea que va a bajar la manera que te lo actualizan. Sí, en la práctica. Va a quedar más ajustado al ingreso de la gente, porque uno de los problemas que hoy tenés es que en la mayoría de los casos el alquiler se te va tan arriba entre el momento que inicia y el final, que si no negociás bien, digamos, el alquiler cuando entras, no lo puedes pagar. A mitad de camino empezás a no pagar las expensas o a no pagar el alquiler. Y por eso hay tanta gente que se cae. Claro. Esto le va a dar mucha más estabilidad al contrato y mucha más posibilidad de previsión al inquilino. Sí, pero los propietarios están enojados. No, ¿Cómo? Los propietarios y las cámaras inmobiliarias están enojados. Ya han dicho que van a denunciarla legalmente. Sí, bueno, a ver... no hay ningún abuso ni inconstitucionalidad que puedan llegar a plantear. Que no les guste es otra cosa, pero es parte, bueno, de lo que se estaba hablando recién. Digo, si desde el Estado no se ponen reglas claras y no se interviene el mercado para evitar los abusos, bueno, esto va a seguir pasando. ¿Sí? A mí me parece que una vez que la gente se adecúe a estas nuevas normas, va a ser... La comisión inmobiliaria, ¿quién lo va a pagar? Y la comisión inmobiliaria ahora va a quedar a cargo del propietario, al igual que todos los gastos que sean extraordinarios, más allá de si figuren o no como expensa ordinaria o extraordinaria. Digo, todo gasto extraordinario va a pasar a ser a cargo del propietario, ¿sí? Otra de las cosas que va a cambiar, por ejemplo, es que solo se va a permitir un mes de depósito, un mes de adelanto, que a veces eso también te encarecía la entrada, ¿sí? Junto con la comisión inmobiliaria, los gastos de informes y demás. Otra cuestión... ¿La obligación de blanquear los alquileres, de facturar, salió finalmente? Sigue siendo parte del proyecto, falta solamente que lo traten en el Senado. Y a mí me parece que, en definitiva, si se obtiene una rentabilidad de eso, ¿por qué no tiene que estar registrado? Me parece que sí, lo lógico... ¿no? Más, nos obligan a blanquear más en un todo país nosotros. donde todo avanza hacia la bancarización. Todavía hay mucha gente que sigue pagando los alquileres en negro y le dan un recibito de almacenero, ¿sí? Otro tema también muy importante que tiene que ver con las dificultades para entrar es el de las garantías, ¿sí? La ley ya establece cuáles son las garantías posibles y de esas dos el inquilino tiene que ofrecer, perdón, de esas opciones el inquilino tiene que ofrecer 2 y el propietario está obligado a aceptar alguna de esas 2. Entre ellas, por ejemplo, está la garantía personal con recibo de sueldo, que hoy prácticamente no te la toma nadie. Y si vos pensás en gente que trabaja en el Estado... pero todos te van a pedir la propiedad como siempre. No, porque ahora la ley establece que, digamos, quien hace la oferta tiene que proponer sí o sí 2 opciones. Y de esas 2 opciones... O sea, ¿puedo poner seguro de caución o recibo de sueldo? Por ejemplo, y sí o sí tiene que tomar una el propietario. ¿Sí? Sí. Supongo que hay muy poco tiempo y esto sabés que me encanta, así que solamente voy a decir algo. Es una ley muy berreta, Rolo.
Si esto es lo que puede producir nuestro Congreso, es un desastre. La cantidad de aportes que podía hacer el Estado realmente para inducir la construcción de vivienda en cantidad, que después lo dejamos a Milei, oferta y demanda a veces funciona, ¿viste? Por ejemplo, en el tema de los alquileres funciona, la cruda realidad es mejorarían las cosas. Esta ley es haya propiedades a la venta a precios razonables. Pero Juan Pablo, no le generemos a la gente la expectativa de que con esto van a bajar alquileres, que no van a bajar. Lo único que está bien es lo del paso de 2 a 3 años, que es práctico. El resto, la verdad, fuego artificial, pavada para la tribuna. El gobierno se perdió la oportunidad de meter una buena ley de alquileres que hubiera sido genial, que se lo hubiera agradecido el pueblo argentino, que una buena ley le sirve a los inquilinos y a los que producen viviendas para alquilar, y en algún punto es menos importante a quienes las explotan. Tienen un desalojo que va a ser mucho más sencillo, la posibilidad de hacer arbitrajes, mediaciones. Eso no está mal, pero la ley... Tampoco es mala, la ley es buena, es un buen parche y me parece que como tal... un parche. Es un parche, bueno, nadie dice es que sea otra cosa. Un buen parche. Pero es un buen parche para un momento que lo necesita. Muchachos, vamos a temas espirituales, porque el doctor Malimachi acaba de presentar su encuesta sobre la religiosidad en la Argentina. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Explicar a toda esta manga de sátrapas, por favor. Espiritualizarlos un poco. Un trabajo en el CONICET en el 2008 de una primera encuesta sobre creencias religiosas en la sociedad argentina, y en el 2019 hicimos una nueva y pudimos comparar. Y cuando uno compara creencias y creencias religiosas, está hablando de economía, está hablando de política, está hablando de pobreza. Está hablando de pañuelos celestes y verdes. Pañuelos celestes y verdes, está hablando de cómo esa religión que alguien creía que tenía que estar en el espacio de lo privado, cada vez más ocupa el espacio de lo público. En Bolivia, lo habrás visto, en Chile... Bueno, en Bolivia el golpe se hizo con la Biblia. Se hizo con la Biblia y la Virgen. Ah, eso te quería preguntar. ¿Es Biblia evangelista o es Biblia no, por católica? Favor, el golpe fue dado por empresarios católicos de Santa Cruz, ligados a grupos de empresarios en toda América Latina, y fueron con la Virgen María. El que va con la Virgen María sabe que es católico y ahuyenta a los evangélicos. Tan así... ¿Y el Papa? El Papa se entrevistó varias veces con Evo Morales. Todo lo de movimientos sociales se hizo primero en Roma y después en Cochabamba con el Evo, y circula en Bolivia. Quizás, claro, primero decirte solidaridad con todo lo que te ha pasado. Todos mis colegas del CONICET me dijeron, vas, dile a vos y a toda la gente. Circula, dice Evo y el Papa, los dos destruyendo el verdadero catolicismo. Recuerda que le dio una cruz, claro, un martillo, y Francisco lo hizo suyo y dijo, techo, trabajo y tierra tienen que ser los que ustedes tienen para salir de la pobreza estructural, en el caso boliviano. Entonces, esta encuesta que muestra un descenso del catolicismo, una persistencia de los evangélicos en la sociedad argentina, que crece de un 9 a un 15%, y algo interesante para ver también como fenómeno, el crecimiento de los que se dicen sin religión, ateos, agnósticos. New Age. Y algunos New Age, pero después lo vamos a ver. Y sin religión son casi el 20% de la sociedad argentina. Muchísimo más que todos los evangélicos juntos. Entonces, en esas creencias hay diversidad, y por eso, por favor, estamos con los medios de comunicación, se dijo acá, no sé quién, hay muchos tipos de evangélicos, muchos tipos de católicos, sí, claro, y muchos tipos de gente sin religión. Sin embargo, se los ponen todo en la misma bolsa, y vos lo acababas de decir para lo de Bolivia. Lo de Bolivia para mí me pareció siempre... qué difícil, ¿no? Va un católico, pone una Virgen María y le dicen que es un evangélico. ¿Pero cómo es esto? Los evangélicos en Bolivia se presentaron a elecciones, sacaron el 9% de los votos. Claro, es ese candidato coreano. Sí, Chi Yun, el pastor presbiteriano, juntos con pastores bautistas. Bueno, la primera vez que logra ganar Lula es cuando hace un primera vez... Que había ido un montón de veces a elecciones, y cuando hace el pacto con los evangélicos logra ganar. Y cuando se le van los evangélicos pierde. Pero el vicepresidente de AMLO es evangélico. Y digo, estos son fenómenos que cada vez más en América Latina tenemos que prestarle atención. Y que no se los puede caricaturizar. O sea, bueno, todos los evangélicos son de tal o cual manera. Eso es análisis fácil. Análisis capaz, en un minuto defínamelo. Bueno, por suerte acá puedo hablar un poco más. Dos. Hay de diversos tipos de evangélicos. Me parece, si van a elecciones es porque apoyan la democracia. Tenía el 9% de los votos, el Mesa tenía el
el 34, no, el 36, el Evo el 46. Es decir, podían definir. Ahora, aparecen estos grupos católicos, ultracatólicos. Que no se presentaron en elecciones. Que no se presentaron con el Camacho a la cabeza y tienen el apoyo de la Conferencia Episcopal Boliviana, mientras el Papa habla de la paz, que no se Está puede... bien, pero eso, ¿qué están haciendo? ¿El bueno y el malo? No. ¿La Iglesia Católica está haciendo el bueno y el malo? Hay distintos tipos de catolicismo. Fíjate vos en nuestra encuesta. No, pero hay un Papa, che. Sí, no, en nuestra encuesta en Argentina, el Papa, el único lugar del mundo donde el Papa es Bergoglio es acá. Todo el mundo si no te habla de Francisco y lo compara Francisco con Benedicto, con Juan Pablo, con Pablo VI. El 90% de los argentinos le preguntamos si influía un Papa argentino en su religiosidad, en su espiritualidad, y no dijeron nada. 90%. Y a la otra pregunta que discutimos con muchos colegas de varios lados, que el Papa revitalizaba, que el Papa... Que el Papa peronista. El Papa peronista, más católico que no debe haber que Francisco como buen jesuita. ¿Qué opina? Entonces, un tercio, bueno, 40% no opina nada, de varias preguntas, o sea, otra vez lo mismo, pero un tercio dice que está muy politizado, que hace demasiada política. Si yo lo cruzo, como lo cruzamos en nuestra encuesta, por grupo social, por grupo político, ahí hay un tercio que se identifica mucho con lo que hemos conocido con alguna parte del gobierno actual. Y otro tercio de la sociedad argentina sigue diciendo que está a favor de la despenalización del aborto y a favor de que las mujeres tomen decisión sobre su cuerpo. En el 2008 era un 18%, en el 2010 que estaba en contra, en el 2019 sigue siendo un 18%, pero ¿qué ha cambiado? Muchísimas más personas, jóvenes, verdes y no verdes, en las grandes ciudades y sobre todo en el AMBA, que empiezan a movilizarse y pedir el aborto. El hecho de que Alberto Fernández vaya a enviar un proyecto, como dijo, para legalizar el aborto. Y leyó nuestra encuesta. Lo hace con una mayoría... ¿Cómo es eso? Leyó nuestra encuesta. ¿Hay una mayoría que lo puede respaldar? Pero por supuesto. ¿Social? Pero esa mayoría que hoy lo respalda, esta esfera de sensibilidades sobre la familia. 70% de la sociedad argentina dice que está de acuerdo con el matrimonio igualitario. 66% dice que está de acuerdo que los gays y lesbianas puedan adoptar. Eso, ahora, déjame un minuto nada más. Si yo me voy a otros temas, 70% están en contra de que los inmigrantes en Argentina, 65% están en contra de los planes sociales y más del 50% están con la pena de muerte. Y ahí otra vez, cruza. O sea, son universos, no hay universos ideológicos coherentes o previsibles. Esto es lo que dice nuestra encuesta, lo ha dicho muy bien y es lo que queremos discutir en la sociedad argentina. No, y está pasando además que muchos de los referentes de los pañuelos azules, por ejemplo, de los pañuelos celestes, ya no son esta cuestión de decir Dios, patria y propiedad. O por eso es súper católico. Pero también ya tienen Dios, patria y familia. Ya no, muchas veces, muchos de los referentes de esos son personas divorciadas y muchos de los que son, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro en Brasil, la juega de muy religioso, pero tiene como no sé cuántos matrimonios, mujeres, cambian. Digo, ya no está eso de que yo tengo que dar el ejemplo con mi vida. A mí no me mires. No, bueno, el mismo caso acá del salteño acá que vino Olmedo. Olmedo también es separado, es muy religioso, pero es separado. Antes no era así, el que era, y si podía tener doble vida, pero no tenía otra mujer ni era un hombre separado. ¿Los evangélicos han crecido tanto como se dice en función de la penetración con la tele? No sé si lo de la tele, porque los que pasan por la tele en nuestra encuesta casi no tienen adhesión. ¿Pero por qué? Es el trabajo hormiga que hacen los No, es decir, ponen efervescencia en ese mundo evangélico, pero no tienen iglesias en las cuales acompañen a las comunidades. No tienen gente que presentes en los distintos lugares donde los evangélicos, sea con la droga, sea con la solidaridad, sea sobre la pobreza, sea en las cárceles. Ahí no hay. Hay otro tipo de evangélicos. Lo que sucede es que, bueno, que esa propaganda que se hace, hay mucho tránsito religioso. El evangelismo es un lugar de mucho tránsito, bueno, y me parece que eso explica. Ahora, hay evangelistas. Déjenme decirle, yo lo escuchaba recién, o muchos, hay tantos evangelistas como intendentes. Vos hablabas de los intendentes. La mayoría de las intendencias hoy de la Argentina tiene una secretaría de culto. Y la secretaría de culto está en manos de un pastor. En general. Y vota el pastor y vota su gente lo que vota el intendente. Entonces, cuando nos dicen, porque son de derecha, son de izquierda, no les crean. No es.
Véanlo, hoy está reunido uno de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina que tiene un equipo de fútbol. Tiene 300, 400 pastores, se reunieron con él para el Frente Evangélico Justicialista, el Frente Justicialista Evangélico y el Frente Cristiano Evangélico Justicialista. Se reunieron con Moyano, porque Moyano es un evangélico. Claro. Entonces, pero el Papa lo adora. Si está con los trabajadores, y está con la justicia social, y está con el bien común, y está con la democracia social, y está con el estado de bienestar, el Papa quiere y apoya, bueno, va a estar ahí. Lo que sucede es que después, quienes critican todo esto, al interior de la propia Iglesia Católica, tiene grupos entre los evangélicos, y bueno, y todo lo que hemos hablado de aquí a nivel global. Fortunato, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Aquí lo tengo a mi amigo Javier Milei porque quiero hablar de lo que viene. Porque una de las cosas que recién hablaba con la gente que está más cercana a Alberto Fernández es, hay una idea de que, bueno, que hay que salir de este atolladero poniendo plata en el bolsillo de la gente. ¿Sí? ¿Esto es de efecto neutro o puede generar un balde de nafta sobre la inflación? Es una pelotudez del tamaño de una casa. Ah, bueno, veo que viniste muy diplomático. Mira, si fuera tan fácil esto de ponerle plata a la gente emitiendo dinero... Porque, bueno, es plata además emitiendo. Yo tengo el plan perfecto, hasta el nombre tengo. Se llama Fotocopia para Todos. Le regalo una fotocopiadora a cada familia argentina y que emita todo el papel que quiere. Mira qué lindo. ¿Qué crees que va a pasar con esa oferta descontrolada de dinero? Espera, vamos a ir más tranquilos. Entonces, yo no me puse nervioso en lo más mínimo. Yo me puse nervioso. ¿Y lo bien que haces? A ver, dicen que van a aumentar sueldos y que van a poner plata en la UH y van a poner dinero en las jubilaciones, dinero que proviene de la emisión, porque sabemos que el Estado está en crisis. ¿Esa guita puede acelerar la inflación? Obviamente. ¿Y el pacto social? A ver, el pacto social... A mí me inquieta, pero por eso... Digo, ¿a cuál de las dos cosas querés que te conteste primero? La primera. Digo, vamos por la de... La propuesta de aumento de jubilaciones, nada más que eso, implica aumentar el déficit fiscal en 3 puntos del PBI. No tenés financiamiento, con lo cual lo vas a financiar con emisión monetaria. Ya se sabe, hay una posibilidad de emitir hasta 400.000 millones de pesos. No, es mucho más. A ver, primero vamos a ver lo que deja Macri. Macri ya desesterilizó el ELIX por casi 600.000 millones de pesos. Acaba de enviar un DNU en el cual le ordena al Banco Central emitir además 600.000 millones de pesos más. 200.000 para pago de déficit fiscal corriente, 400.000 para el pago de deuda. Macri ya le está dando a la maquinita. Sí, exacto. Más, en lo que va de noviembre la cantidad de dinero subió 20%. Tremendo número. No solo eso, vos tenés que, a fin de año, el rojo del sector público va a ser de 250.000 millones de pesos. Tiene que pagar además los aguinaldos. Está contemplado eso. Además, vos lo que tenés es que hay gente diciendo que pueden emitir 45% sin que eso tenga un efecto inflacionario. Llámese Marcó del Pont y su banda. ¿Pero de dónde sale esa idea? Seriamente, digo, no sé, ¿es una biblioteca? No. Digo, no. Lo que dicen es, bueno, hay tal crisis de consumo que no va a haber aumento de precios. Pero, a ver, digamos, ponelo a Robinson Crusoe en la isla. Tiene los cocos arriba de las palmeras. Dale papel a ver si puede consumir un coco. Se tiene que subir al árbol, bajar los cocos y después recién comer. Si vos no generás ingresos, no vas a generar consumo. Si vos vas a estimular el consumo, como vos no estás estimulando la acumulación de factores, la oferta no va a crecer, vas a tener un exceso de demanda que va a presionar los precios al alza. Es decir, entonces, vos lo que tenés es que... ¿Y la capacidad ociosa? No, pero pará. Sí, pero a ver, vos me vas a decir que justo pusiste la plata y va ese dinero a ir a donde está la capacidad ociosa. Vamos, Rolando. No está planificado. Bien.
Gracias a Dios, digo, porque a veces... Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos hay chances de que en los próximos, según como se configuren las cosas, vos podrías hasta triplicar la cantidad de dinero en lo que es hasta mitad del año que viene. ¿Qué cosas pueden hacer para evitar eso? Es el default de la deuda en pesos también, hacer un plan Bonex. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos hagas un plan Bonex para que el tema de las LELIQ no se conviertan en emisión y no se conviertan en inflación, lo que vos vas a generar es una brutal descoordinación entre el ahorro y la inversión. Tipo el corralito, corralón, Alcatraz. Te cuento, una de las caídas más grandes en la historia argentina de la actividad económica fue durante el 2002. El PBI cayó cerca de 11%. En el segundo trimestre había caído la actividad económica 16%. Ahí es cuando viste el desempleo arriba del 25%, la pobreza arriba del 56%, un desastre. Con lo cual eso te va a deteriorar aún más los resultados fiscal y eso te va a requerir todavía más emisión monetaria y vas a tener mayores tensiones sociales para que gastes más. Es una bomba. Digamos, lo mires por donde lo mires. Es decir, arreglas el problema del stock, pero te salta un problema de flujo grosero. ¿Qué lo lleva a tener, desde tu punto de vista, tal error de diagnóstico? ¿Dónde está la falla en el diagnóstico? Porque no en saben. el teorema. Porque no saben. Es muy simple esa Son explicación. burros. Es muy simple. Es Algo más, tiene que haber. pido perdón a la Sociedad Protectora de Animales por decir burros a estas personas que rebuznan economía. A ver, yo, digamos, lo vi al señor Culfas en este mismo estudio, en el programa de Montenegro, decirle que en realidad lo que había que hacer era estimular la demanda con aumento de gasto público financiado con emisión monetaria y que eso iba a hacer crecer tanto el PBI que el resultado fiscal iba a mejorar. Te voy a explicar algo. Vos, para llegar a hacer un disparate de esos en tu cabeza, tenés que usar un modelo que se llama modelo renta-gasto. Es el primer modelo que ves en un libro de macroeconomía de formato keynesiano. Yo creo que es apto para un chico de 10 años, digo, lo puede aprender sin ningún problema. Bueno, en ese contexto, en el capítulo 3 de un libro de macro convencional de esos, hay un box que es el multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Sabes qué te dice? Que si vos aumentás el gasto público, el déficit fiscal aumenta, aún en ese modelo estúpido. ¿Ok? Entonces, digo, esas cosas dice el señor Culfas, por ejemplo. Pero si es así tu razonamiento, ¿se van a pegar un tiro en el pie? Obvio. O sea, vos pensás que vamos a tener un año o sea, venimos de una inflación que va a estar en el 55. Pero, Rolando, ¿Le yo vas te a estoy echar un diciendo, balde de nafta? podrían llegar a triplicar la cantidad de dinero. No solo eso, porque vos podés triplicar la cantidad de dinero, como lo hizo Estados Unidos durante la crisis subprime. ¿Pero por qué lo hizo? Porque la gente se había asustado de una manera tremenda y demandaba activos emitidos por el sector público americano. Y además Estados Unidos es el único país que puede exportar su déficit. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumentaba la demanda de bonos emitidos por el sector público americano y aumentaba la demanda de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Para evitar una deflación, triplicaron la cantidad de dinero. Para que te des una idea, cuando vos lo mirás en términos de caída de la velocidad, durante la Gran Depresión la velocidad cayó 25%, la subprime cayó 75%. O sea, si no hubieran emitido, generaba un desastre, literalmente. Punto. Ahora, pero eso tiene que tener como contraparte un aumento de la demanda de dinero. Cuando yo miro la demanda de dinero, miro M1, M2 y M3 en términos del PBI, cayó 30%, todos. No uno. Es decir, se te está desplomando la demanda de dinero. Hay otra forma de ver groseramente cómo sube la fuga del peso. Suponete lo siguiente. Viste que dicen, no, bueno, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, o sea, cae el dólar. ¿Cómo es ese mecanismo? Subís la tasa de interés, tomás tus dólares, comprás pesos, te posicionás en tasa. Eso hace que baje el dólar. ¿Sí? Ahora suponete que vos no te querés quedar en esos pesos. Pero ¿Qué tenés pedís? el cepo. No, pará. Pedís más tasa. ¿Sí? Pedís más tasa. Y si no te dan más tasa, ¿qué haces? Te vas al dólar. Es decir, pero ahora no hay. Pero vos tenés que mirar cómo se está desplomando la demanda de dinero. Cuando sube la tasa de interés y cuando sube el dólar en simultáneo, quiere decir que la demanda de dinero se está cayendo importante. Cuando vos tomás que cuando arrancó este experimento, el dólar estaba, ponele, no sé,
el último experimento, en 40. Te saltó a 65. Digamos, el contado con liqui está en 75. O sea, está claro que subió el dólar. Es más, hasta antes de poner el cepo, la tasa de interés estaba en el 80. Y te digo más, si vos haces la tasa de arbitraje, que es lo que rinde un bono en dólares más la inflación, te da arriba del 300%. Es decir, que voló el tipo de cambio y lo tenés todo encorsetado y casi nadie puede comprar dólares. Y la tasa de interés se fue a niveles tremendos. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda de dinero se cae como calzón de meretriz hambrienta. Por lo tanto, aumento de la oferta de dinero, caída de la demanda de dinero. ¿Qué crees que va a pasar con el poder adquisitivo del dinero? Se va a desplomar. Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. El dólar, como es un activo financiero, va a tratar de subir primero. Como te lo van a tener atrapado, digo, te aumentará la brecha. Sí, aumentará el negro, el blue. Sí, exacto. Digamos, después te van a subir los alimentos, te van a subir... No, sí. Pero quiero, por favor, porque esto es importante. El índice de precio mayorista, después el minorista, y como de atrás vienen los salarios, te aumenta la pobreza y tenés un desastre social. Pero no solo eso, como vos tenés un bruto exceso de demanda en el mercado de cambio, por algo tenés el cepo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenés un exceso de oferta en todo el resto de la economía. Entonces la tasa de arbitraje está en los niveles como los que yo te mencioné, con lo cual se desintermedia ahorro-inversión, cae la actividad, cae el empleo, cae el salario real. ¿El impacto social? No, ese es el punto. Ese es el otro, ese es el que te dije 2. Bien, el pacto social. Digo, yo escuché al burro... Otra vez, perdón, sí, la Sociedad Protectora de Animales. Poco, dale. Perdón, decir que él va a controlar la inflación controlando la distribución del ingreso. Y que con eso iba a bajar la inflación gradualmente. Te voy a hacer varias cosas. Controlar la distribución del ingreso implica controlar el precio de todos los bienes de la economía. Implica controlar el precio de todos los factores de la economía. Y además implica controlar la productividad de cada uno de los factores de la economía. O sea, cuánto vas a trabajar vos, él, yo. O sea, ¿sabés qué? Pasaron Lenin y Stalin, dijo, este pibe se fue al carajo. No. Yo te hago una pregunta. Si pudiera hacer todo eso, que requeriría la capacidad de ser Dios, y Dios extiende su mano y dice, el joven Emmanuel es el elegido, y sabe cómo fijar todos esos precios a mano, algo imposible porque en todos los lugares donde se aplicó falló. ¿Por qué vas a bajar la inflación de a poco? ¿Vas a bajarla de un día para el otro? Es decir, ni en eso son consistentes. Nos vamos. Gracias, Javier. Gracias a vos. Le agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán, que además van a abrir una nueva sucursal en Pilar, así que suerte, muchachos. Esto fue GPS. Chau. Elegimos estar solucionando para que las inundaciones ya no sean un problema. En Varela cuidamos tus derechos. Antes de comprar un terreno o una propiedad, asesórate e informate. Acércate al municipio y recibí toda la información. Evita eventuales engaños o estafas. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo.